¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una Vuelta Más. Arrancamos la semana. Qué bonito es decir que hay división de poderes, que el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. En verdad, hay dos poderes que no respetan la división. Hay relaciones carnales muchísimas veces entre el poder judicial y el poder ejecutivo y también el poder legislativo. Dicho de otro modo, hay un oscuro tango que bailan algunos jueces con la política hace muchísimos años. Sí, voy a terminar hablando de la importancia del Consejo de la Magistratura, pero déjame contarte una breve historia. 11 de septiembre de 2001, ¿te acordás? Las Torres Gemelas, los aviones impactando en el centro de Nueva York y los reflectores del mundo entero posados sobre eso que iba a cambiar la historia de Occidente. Bueno, muy bien. Mientras eso pasaba en Nueva York y todos veíamos que era Al Qaeda, etc., en el Congreso, esa misma noche, el Senado peronista invitaba a bailar un tango oscuro a Norberto Ollarvide, el juez federal, falleció ya hace un tiempo, que estaba en ese momento con 6 causas, pero hipercríticas. Estaba para ser destituido. Había, incluso para los memoriosos, el caso Spartacus, ese prostíbulo de ese centro donde él tenía que ver. Estaba la policía, la protección. Estaba todo oscurísimo ahí. Estaba para ser destituido. Norberto Ollarvide. Esa noche, mientras el mundo miraba a otro lugar y los reflectores apuntaban a otro lado, ese Senado peronista, porque fueron ellos los que salvaron a Norberto Ollarvide. ¿Y para qué lo salvaron? Para ser salvados posteriormente. Te salvo hoy para que mañana me salves vos. Este es el pacto no escrito que hay entre muchos jueces muy importantes y la política. Es triste decirlo, pero es lo que ocurre. Finalmente, sabemos que hubo un montón de investigaciones. Ollarvide terminó jubilándose. También fue una pregunta, ¿por qué no hubo juicio político ahí? ¿Cómo se pudo arreglar esa jubilación? Lo cierto es que Ollarvide, que parecía ser el emblema de la corrupción y de ese tango oscuro entre política y justicia, no fue el último. Y acá voy al punto. El Consejo de la Magistratura debería funcionar de modo independiente y severo para controlar y para disciplinar a los jueces de un modo transparente, para poder seleccionar y para aquellos que tienen un juicio y que tienen prueba en contra, bueno, muy bien, ser removidos. Si no, se arma, como yo les decía, un pacto secreto que traba ahí el desarrollo democrático. Ahora yo les voy a contar, hablando del Consejo de la Magistratura, que es el tema que nos ocupó tantos días hasta el día de hoy, que hay novedades, de un juez que es, si vos querés para llamarlo de otro modo, el Ollarvide actual. ¿Me permiten? Voy a ver a Lucía Salinas, que nos va a contar de un juez del que ya hablamos en este programa, pero hay novedades. Lucía, ¿de quién vamos a hablar? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Te voy a hablar de este juez, el juez Walter Bento, un juez federal de Mendoza con competencia electoral. ¿Sabés quién lo designó en su cargo en 2015? Néstor Kirchner. Desde entonces ha tenido varios problemas con la justicia, pero siempre lo salvó el Consejo de la Magistratura. Lo salvaron en 2012 y lo salvaron el año pasado. ¿De qué lo salvaron? Lo salvaron de suspenderlo y de que deje de ejercer como juez porque está complicado con la justicia que él mismo debería aplicar. Está procesado por corrupción y confirmado. ¿Qué dijo la justicia? Que se enriqueció ilícitamente, que cobró coimas al menos en 10 ocasiones, que posiblemente ese enriquecimiento de su patrimonio tiene que ver también con operaciones de lavado de dinero. Y en todo ese paquete no está solo él, sino su esposa y sus 2 hijos. Muy bien, vamos a algo que te va a llamar la atención. ¿Cuánto podés vos viajar aún teniendo posibilidades si tenés un trabajo exigente, un trabajo intenso, si sos un juez importante? Te lo pregunto a vos, Lucía. Danos este dato que es explícito. Según la investigación, y hoy nos explicaban desde la fiscalía que lleva adelante este caso, el juez Bento viajó 1000 días. 3 años prácticamente de los 11 años que lleva ejerciendo como juez federal. Sacá la cuenta, 1000 días Bien, en el exterior. 1000 días, si haces la cuenta, queda 1095 días. Sí, exacto. 365 por 3, haces
O sea, él estuvo casi íntegramente menos 3 meses En el exterior. en el exterior. Cuando la justicia fue a preguntar, porque esta información se desprende de todo lo que dijo Migraciones, entradas y salidas del país. Cuando la justicia fue a ver a dónde viajaba mayoritariamente el juez Bento, mirá dónde se alojaba cuando estaba en el exterior. A ver, veamos alguna foto. Acá tenés en Las Vegas, un lugar muy recurrente para el juez Bento, muchos viajes ahí, y en este lujoso hotel, el César Palace Hotel en Las Vegas. Mira, vamos a ver más imágenes de este hotel, parte porque es un hotel inmenso, porque es un hotel lujoso, porque es un hotel costoso, mientras la justicia se pregunta cómo hizo para pagar su estadía, largas estadías, en este hotel. No fue el único. Quiero decir, digamos, vos podés ir a hay gente que va a Las Vegas, según la temporada hay habitaciones que son más accesibles en estos mismos hoteles. La pregunta es, ¿cómo te fuiste 1000 días afuera? No, además, hoy una habitación de las más económicas en este hotel, en pesos argentinos, Diego, está 90.000 pesos. Acá tenés otro de los hoteles que le gustaba utilizar al juez Bento. Además, recordemos, 1000 días, un juez con competencia electoral, en el medio lo debe haber agarrado alguna que otra elección, porque estos viajes los hizo entre 2008 y 2020. Acá tenés más instalaciones de este hotel, pero la justicia descubrió otra cosa. No iba solo a Las Vegas. Fue muchas veces a Miami y en Miami declaraba siempre el mismo lugar. Un departamento en este complejo que está en la avenida Collins que tiene vista al mar, playa privada, en una zona muy costosa de Miami. ¿Qué tipo de causas atiende este juez? Para entender todos de quién estamos hablando ejemplo, y cuál es la importancia. Este juez federal. Un juez federal tiene que investigar enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cohecho, los delitos que le atribuyen a él. ¿Qué sospecha la justicia? Que ese domicilio que él declara en Miami como el lugar donde se aloja, le pertenece y que nunca lo declaró. Lo otro que sospecha la justicia es que todos esos 1000 días que él estuvo en el exterior y que no logra explicar cómo los pagó, puede tener al menos 2 explicaciones. ¿Cuáles? Cuentas en el exterior no declaradas porque muchos aéreos y muchos hoteles los pagó con una tarjeta extranjera, pero que hasta el momento no saltó nada a su nombre, o que puede estar a nombre de un tercero, que en ese caso podría oficiar como un testaferro. Todo lo que vos contás es muy ostentoso y además es posterior a muchos casos de mucho escándalo con jueces. ¿Por qué este juez se tomaría tantas libertades y correría el riesgo de hacer estos viajes tan largos? ¿Estaba cubierto? ¿Sentía impunidad? Porque tiene un antecedente. En 2012, cuando se lo denunció por mal desempeño en el manejo de otras causas, el Consejo de la Magistratura, con mayoría kirchnerista, lo salvó. El año pasado, la oposición, Pablo Tonelli puntualmente, pidió su suspensión cuando ya la justicia había confirmado que él era un juez corrupto. ¿Para qué lo salvaría, en tu hipótesis, el kirchnerismo a este juez? ¿Para qué le serviría? Primero porque es un juez nombrado por el kirchnerismo. Entonces, posiblemente lo que el kirchnerismo quiera hacer es sostener hasta la última instancia su inocencia, porque más allá de que la justicia dijo, este juez no puede explicar su patrimonio, el Consejo de la Magistratura dijo, mejor hagamos una pericia patrimonial para ver si es tan así. Y ya había un procesamiento de la justicia. Bien, Lucía, gracias. Si me acompañan, voy a saludar a mis compañeros hoy. Hay sillas vacías que pronto serán ocupadas. La televisión nada puede estar vacío, todo tiene que haber algo. Por ejemplo, de hecho, él es Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. Hola. En un momento nos va a contar cómo fue el casamiento de Jorge Lanata. Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muy bien. Hoy hubo novedades porque un juez tomó la denuncia de Luis Juez y le pide al Senado kirchnerista que explique por qué nombró a este consejero de la magistratura. Sí, hay dos Nos referimos novedades. a Doñate. Hay dos novedades en ese sentido, que un juez en lo contencioso administrativo cumple la formalidad ante la denuncia del juez, decir, bueno, juez dice, acá me tenía que haber nombrado a mí y no a Doñate, entonces el juez, ¿qué hace? Le pregunta al Senado, ¿por qué lo nombró a Doñate? Y ahí vendrá toda la discusión y la argumentación en mano de las espadas legislativas de Cristina Kirchner, como Graciana Peñafort fundamentalmente, y le dirán que Doñate está bien nombrado. ¿Qué se dice? ¿Que Doñate qué? Doñate está bien nombrado. ¿Qué pasa? Doñate ¿Quién dice eso? Cristina.
Cristina lo manda y dice, el senador Doñate, un desconocido para la gente, pero es a quien manda el kirchnerismo a la magistratura, dice, este es nuestro senador. ¿Qué dicen? No solo que el juez dice, me corresponde a mí, dice el juez, sino que aparte dicen, este señor no cumple con el requisito de ser 8 años ejerciendo la profesión, que ese es el elemento por el cual podría ir para atrás Doñate. Vamos viendo que esto que parecía tan lejano, abstracto y de interés para pocos, que es el Consejo de la Magistratura, cuando unís el cable del otro lado, sale este juez, los Ollarvide de la vida, que después son noticia muchos años después por salvar casos estrepitosos de corrupción. Entonces, ocupémonos de esto. ¿Cuál es la reacción acá entonces? ¿Esto modifica la posición de la Corte? ¿Se va a meter la Corte en esto? ¿Lo define el Congreso? Esto es el fuero contencioso administrativo que una vez que Cristina Kirchner haga la presentación de por qué o cómo justifica la designación de Doñate, bueno, el juez dará una respuesta. Hay otras instancias, no es que decide el juez y simplemente eso se ejecuta. Claramente lo que se abrieron es distintas instancias judiciales y lo que habrá que ver es si el Consejo de todas maneras decide tomar juramento, porque cuando se objetó en su momento el nombramiento de Pablo Tonelli de Juntos por el Cambio, hubo una discusión judicial, pero más allá de eso se incorporó al Consejo de la Magistratura. Esto hay que decirlo como antecedente, quizás ocurre o quizás no ocurre, pero está claro que la discusión por el Consejo de la Magistratura, por la Corte, para el kirchnerismo sigue porque no es un solo frente, son varios frentes los que abrió Cristina Kirchner en los últimos días sobre este tema y sobre los que busca sobre todo un impacto político. Después se verá si tiene algún impacto o un correlato en lograron una silla, si tiene que ir para atrás con una decisión, si avanza o no este proyecto para ampliar la cantidad de miembros que tiene la Corte Suprema de Justicia, que eso ya está en la agenda parlamentaria, está en la agenda del Senado y tiene alta chance de salir en el Senado. Osvaldo Bazán, está pensativo, pero está por decir algo. Sí, porque estaba pensando que ayer esta señora que dijo que se quejaba de su centralidad y todo eso, sigue haciendo cosas para esa centralidad, así que me voy a remitir a lo que prometí ayer, un mes sin hablar de esta señora. ¿Vas a estar un mes sin hablar de Sin nombrarla. CFK? Sin hablar de una señora que lo único que busca es su centralidad y que lo que consigue es trabar toda la justicia argentina, porque lo que tiene miedo es que lo que está viendo, como se dijo en este programa, está más cerca de ser presidiaria que de ser presidente y ya estamos absolutamente cansados. Bien, Lucía Salinas. Hay un punto que es, hay una denuncia que puede no prosperar y es la que presentó Luis Juez en Comodoro Pi. Porque no encuentran hasta ahora en la acción de Cristina de partir el bloque del Frente de Todos para así constituirse en segunda minoría y poner un candidato y tener un sillón más en el Consejo de la Magistratura, que en todo ese procedimiento no encuentran un delito penal. Con lo cual lo que están diciendo en Comodoro Pi, esto lo tendrá que resolver el fuero contencioso. Ahí hay una acción de amparo. Por eso hoy el juez le pide un informe, le da 5 días al Senado de la Nación para que responda por qué y cómo y bajo qué antecedentes designó a Doñate. Pero hay al menos una de las denuncias que tiene poca... Quiero volver al juez Bento. Hay alguna información que vos trajiste y vamos a mostrarla, vamos a sintetizar un poco las causas, las acusaciones de él. Cuando lo podamos ver, me avisan. Y tenemos entonces, ¿de qué se trata? Estamos mostrando con un ejemplo por qué es importante el Consejo de la Magistratura y por qué que funcione. Ahí está. Ahí lo tenés. El juez Walter Bento, el juez federal de Mendoza, con competencia electoral, esto es importante mencionarlo, está acusado de enriquecimiento ilícito, coima y lavado de dinero. Este es el procesamiento que ya se confirmó. ¿Qué más? Lo que charlábamos recién, ¿qué le fue encontrando ahora a la justicia en el exterior? 1000 días en el exterior. Investigan este departamento que veíamos en las imágenes en Miami y estos viajes de lujos a Miami y a Las Vegas. ¿Qué quiere saber la justicia? Es cómo hizo con su sueldo de juez federal para subvencionar todos estos viajes. Porque hay viajes incluso que son de un mes en el exterior, que además es un montón de tiempo considerando la responsabilidad que él tiene como juez federal, sobre todo como un juez que tiene competencia electoral. Mientras tanto, en su propia agenda, Cristina Fernández de Kirchner intenta ampliar la Corte y escucha proyectos. El que tenga un proyecto que lo traiga. Rodríguez Sá acercó uno. ¿Y quién más hoy se conoció que acercó uno, Pablo? Bueno, tengo una idea que le puede servir a Osvaldo Bazán para no nombrar a Cristina Kirchner, que es decir, que hay un senador que fue gobernador de Río Negro, Alberto Bertilneck, que
impulsa un proyecto de crear una corte de 16 miembros. ¿Por qué 16 miembros? Divide el país en 4 partes, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, norte, sur y también el centro. La gente está Y viendo la dividir- cara de... Por favor, vos explicá Sí, y sí, mientras sí. la cara de Osvaldo. dale. Entonces, Vos esta idea de crear una corte de 16 miembros que lleva a Alberto Beretilnec, que es un habitual aliado de Cristina Espera, Kirchner. espera. Cambiá la cara, poné otra cara triste y de escepticismo. Dale. Pero es No, un- no me manejes la Una cara, so- Diego. No me sale. No, No soy es- actor. no es un No soy emoji. actor. Yo me salen las emociones Pero que no tengo. puede haber el emoji humano. Yo no tengo la Solo- cara que tengo. Yo no soy el mismo fuera de cámara que en cámara. No me fuercen, soy así. Déjame intentarlo. Entonces, el senador Beretilnec propuso ya una corte de 16 miembros y seguramente Cristina Kirchner va a decir, perfecto, apoyemos esto. ¿Y esto qué tiene de interesante? Que le saldría en el Senado y, como decía Jessica, esto, al ir a diputados, le empieza a sumar a algunos diputados del interior que van a decir, no, yo no voto con Cristina, yo apoyo el proyecto de Beretilnec. Acuérdense Ojito con ustedes eso, ¿eh? que siempre los proyectos tienen nobles propósitos, ampulosos, con consignas grandilocuentes y que todo el mundo diría, pero tiene razón, hay que acompañar. Es noble. Pasó con la ley de medios, pasó con todas las democratizaciones que planteó el kirchnerismo a lo largo de los años. Tienen propósitos, decís, pero ¿quién podría oponerse a algo tan Pero en entrañable? este Sin embargo, discutible. cuando vas al final, lo que te encontrás es que lo que hay es una pulsión de dominación. Eso Sí, es todo. este es más discutible, porque de hecho la corte de Menem tenía 9 miembros. Fue Néstor Kirchner el que impulsó achicar esa corte a 5 miembros. Y hoy la verdad es que la discusión de la cantidad de miembros no es un tema que se vaya a lograr mayor calidad institucional, mejor funcionamiento. Y el proyecto de Beretilnec, que propone 16 y la división en 5 salas, suena al de Venezuela. Venezuela tiene 32 miembros y 12 salas. Cuando se divide en salas, se licúa también el poder porque se divide por temas, la penal, la civil, etcétera. Con lo cual, yo no sé si hay acá una buena intención, un buen proyecto con un objetivo político, sino que directamente es un mal proyecto y un Pero pésima suena bien, Claro. Jessica, pues yo te digo, tiene que haber diversidad, tiene que haber paridad de género, buenísimo. Tiene que haber representación de todos los áreas, de todos los sectores del país. ¿Quién podría oponerse en la teoría a una corte que vos decís de laboratorio? Si es una corte de probeta, yo la armaría así. Pero claro, ese es el deseo. Después Claro, la pero yo realidad te voy a es decir dominación. una cosa, nosotros tenemos una corte de 4, ¿no es cierto? 4 varones, lo cual está mal, debería haber mujeres. No pueden nombrar y ponerse de acuerdo en una mujer para sumar eso. Imagínate lo que sería definir en este contexto político una corte de 16. Esto es un circo más parecido al proyecto de Zaffaroni en su momento, que lo que intenta que es ver si pueden licuar el poder del nuevo enemigo de Cristina Kirchner, que es Horacio Rosati. Pero ahí Ah, el- vos me asegurás que, vos decís que esto es, podrían hablarse de esto sin hablar de la señora. Sí, de la doctora. Vos me decís que Beretilnec no habló con la señora este tema antes, que la señora no tiene nada que ver con esto, que ni se le ocurrió y que no va a ser beneficiada con esto. Jamás te diría Anda. eso. Ah, Osvaldo. bueno, entonces no te digo nada. Perdón, yo lo tengo que interrumpir porque tengo que decir algo. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Yo reitero, como siempre, que yo no sé Sí. quién va a aparecer del otro lado de la videollamada. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Está bien, la vida es sorpresa. Es sorpresa. sí. Uno no puede planificar todo, si no sería comunista. El primer párrafo está afilado, Miguel. Estoy absorto, Diego, por la cantidad de ¿Usted está insensateces. absorto o absorto? Absorto por la cantidad de insensateces que está cometiendo el oficialismo, ¿no? Primero parte en el bloque en el Senado, en una maniobra absurda y totalmente desleal, alejada del fair play de la política, que dinamita y hace volar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo. Esto es como si usted dividiera el programa en dos, ¿no? La primera parte la conduce usted, la segunda parte de León, porque Bazán no quiere hablar de la señora. ¿Está bien, Bazán? ¿Está bien? Volvé cuando tenga ganas de trabajar, Bazán. ¿Está bien? ¿Está bien? Para mí que está medio depre, uno no sabe por qué. No labura, ¿viste? Que cada está uno depre, bueno, más calladito. Hay temas que ya Pero no dan, bueno. doctor. No se puede avalar cualquier accionar disparatado. Hoy me desayuno con que
contento con este tema de la justicia. Beretilnec dice que bueno, que quiere hacer 16 miembros, qué sé yo. Pero ¿qué piensa que es la Corte? ¿Que es el Coro Kennedy? ¿Sábado Bus? Sábado bus con todas las bailarinas atrás. Bueno, Pero Cristina quiere armar su propia escaloneta de justicia legítima. Seamos serios, por el amor de Dios, seamos serios. Por el amor de Dios, Papa Francisco, por el amor de Dios. bueno, Miguel. Pretenden copiar los mismos métodos que utilizó el chavismo en Venezuela, pero no los vamos a dejar. No tienen los votos para cambiar nada, Diego. ¿Mm? Yo les aconsejaría a mis ex compañeros del peronismo que se amiguen un poco con las instituciones, que dejen de mojarle la oreja a la justicia, porque el año que viene muchos quedan sin fueros. Cuidado. No Y la sea cosa justicia que sabe terminen esperar. todos sopres, Ya que lo tengo acá, escribiéndole cartitas al Papa Francisco. Bueno, ahí está, ahí Cuidado. llegamos. Yo le quería preguntar, Cuidado. ¿usted qué opinó de esa entrevista que le hizo Joaquín Morales Solá al Papa Francisco, que dijo que qué sentido ¿Qué? tenía ir a Kiev si al otro día la guerra iba a continuar igual? Ahora, yo no entiendo el tiempo libre que tiene el Papa Francisco de atender periodistas, ¿no? ¿No le parece extraño eso? Periodistas argentinos, ¿no? Estamos en un contexto mundial de quilombo, ¿no? Usted en realidad está... Y este usted- señor pierde el tiempo como si fuera arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿No le parece raro, extraño? Un contexto donde hace falta, ¿no? No solamente rezar, sino poner lo que hay que poner, ¿no? Bien. ¿No le parece extraño Sí. eso a usted? Usted no Sigma? está llorando algún rosario, no está, en realidad no está esperando un No, rosario. para usted. nada. Ah, bueno. Para nada, Bueno, para Miguel. nada. Bueno, Para Miguel. nada. Mi nuevo dios es Elon Musk, Sí. el que compró Twitter. Ah, Elon Musk. Sí, Bien. el que compró Twitter. Víctor. Hoy estuve toda la tarde leyendo a los progres yanquis llorando. Me bajé como 3 baldes de pochoclos. ¿sí? Porque porque hay alrededor del mundo mucho progre también. En California hay mucho, los woke, ¿no? Sí, toda una murga eso. Bueno, Tuvo el tupé de censurar a un patriota como Donald Trump. Ah, Ahora, está muy bien. bueno. Que le vayan a pedir laburo a Xi Jinping entonces. ¿sí? Está muy bien. Miguel. Ahí van a tener libertad de expresión. Bueno, Miguel, gracias por esta comunicación. Buenas noches, Diego. Buenas noches. Bueno, miren, este tema que voy a plantear con el primer invitado hubiera sido un tema, y eventualmente lo va a hacer con Miguel Ángel Pichetto, y es, Guado de Pedro viajó a Israel, y en Israel se fascinó con, por supuesto, la obra de ingeniería para tener agua, una geografía complicada en agua, y está resuelta excelentemente, y vino con una idea. Ricardo López Murphy, mucho gusto. ¿Cómo le va? La idea es la siguiente. ¿Por qué no hay una empresa estatal que centralice el manejo del agua? Se echó a rodar esta idea. Había gobernadores, algunos estuvieron de acuerdo, otros ya se manifestaron en contra. Una empresa nacional del manejo del agua. Después no sé cómo se llamaría. Tiró la idea. Es que este hombre no tiene la menor idea de dónde está parado. Este hombre, Guado de Pedro, no tiene la menor idea de dónde está parado. Fíjese una cosa. Nuestro Estado está quebrado, no tiene reservas, tenemos una inflación enorme, colocamos deuda a tasas extravagantes, crece la deuda a un ritmo feroz y él quiere que el Estado federal, al revés de lo que establece nuestra Constitución, que el Estado federal solo se hace cargo de lo que es inevitable, si no tienen que ser los gobiernos provinciales o los gobiernos locales. No hay ninguna experiencia ni razón para hacer ese disparate. Bien, Alberto Fernández se juntó con la UIA. Voy repasando la agenda, ¿no? Ya eso es un disparate que lo tenemos claro. Bien. Renta inesperada. Hubo una reunión ahí de Alberto Fernández con la UIA, a ver si puede convencerlos. ¿Cuál es su mirada sobre este tributo, impuesto? Yo no sé exactamente cómo clasificarlos. Aporte, no sé. Vamos primero por una cosa. Ante cualquier cuestión que hay, siempre van a subir los impuestos. El país no soporta más suba de impuestos. El país está agobiado por los impuestos. Las pymes, el empleo, la inversión. La sociedad argentina, si algo demostró el sábado y en general, yo creo que hay una resistencia en la sociedad civil enorme a que le suban las cargas para mantener un estado elefantiásico.
Esa es la primera definición. La segunda definición, digo, todas las ganancias son inesperadas. O si usted supiera qué es lo que va a pasar, usted sería multimillonario. O sea, si usted pudiera esperar, es como tener el diario del día después. Vamos a Palermo, San Isidro o a Las Vegas como el juez, y usted ya sabe los números que van a salir y yo lo acompaño para seguirlo en ese juego. Bueno, hay un criterio, digamos, un concepto casi moral que exhibe el kirchnerismo, que es el de solidario. apoyar al juez Bento, de- ese es el criterio moral. Ahora vamos ahí, que la idea de distribución de que es un concepto solidario. Sí, hay sectores que fueron beneficiados inesperadamente por una coyuntura, bueno, que se Pero para reparta eso está el impuesto a las ganancias. Nosotros tenemos una carga tributaria que es extravagante, en particular sobre la cadena agroindustrial. Usted tiene impuesto a la ganancia cercano al 40%, tiene un IVA de 21%, tiene retenciones de 30%. ¿Qué más quiere? Haga la suma de todo eso y eso le da que el sector que produce la riqueza se queda con 20 de cada 100. Ahora, ¿cómo hace para que esa sociedad funcione? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque acá hay que entender lo que pasó. Como usted hace esa barbaridad impositiva, ¿qué empleo crece en la Argentina? El empleo estatal y el monotributista, o los empleos informales, que son de muy baja productividad, pero como usted no les cobra impuestos, usted saca a la gente de las actividades de alta productividad y las pasa a las de baja productividad. No hay receta más segura para empobrecer una sociedad que esa. ¿Usted cree que si Juntos por el Cambio asume un gobierno y le toca en 2023, puede bajar impuestos como no pudo hacer del todo, salvo aquel pacto fiscal de ingresos brutos que bajaron? Ese pacto era importante, Bueno, porque pero volvía los Sí. impuestos a un nivel mucho más razonable, Esta vez- lamentablemente a lo largo de muchos años. Se puede hacer en dos cuestiones, le pregunto. Si habría un acuerdo político para hacerlo y si hay plafón fiscal, digamos, para no desfinanciar cuando uno baja impuestos. Las condiciones de la victoria, acuérdese de esa frase, una frase famosa de la historia argentina, es tener un programa adecuado. Ese programa tiene que ser de acción global y simultánea. Segundo, tenemos que tener una narrativa que inspire optimismo, esperanza, movilización social. Tenemos que tener reglas de juego para que la coalición funcione y un triunfo arrollador. Hay que tener un triunfo arrollador. ¿Cuánto es arrollador? Y yo diría lo que nos asegure mayoría en ambas cámaras. ¿Cuánto es? Yo diría arriba del 50%. Arriba del 50%. ¿Y con eso usted puede asegurar que se podría Bueno, en el esas shock condiciones, bajar impuestos? lo vamos a tener que hacer, eso no hay más remedio. O sea, por ejemplo, usted tiene un impuesto inflacionario que yo calculo que la inflación este año orillará el 80%, eso es más o menos 5% del producto. Eso es más o menos 30.000 millones de dólares de impuestos por la inflación, por la maquinita. Yo creo que vamos a tener que reducir esas brutalidades a la estabilidad, vamos a tener que hacer muchas cosas. Mi preferencia es bajar el impuesto de la inflación, bajar los impuestos laborales y bajar los impuestos de la inversión. ¿Qué bajaría usted? Usted Bueno, estuvo en ahí un le lugar- digo, yo haría un sistema que a la Adenauer, digo para entender la lógica. Yo creo que Argentina va a quedar devastada y usted necesita un gobierno como el alemán de los 50, que privilegiaba la inversión, el empleo, no el dolce far niente. Usted necesita un gobierno que sea ejemplar, con figuras ejemplares, y que tenga la agenda de transformar el país. Y esa agenda requiere mucha inversión para generar trabajo genuino, trabajo en los sectores que producen y pagan impuestos, no trabajo en el Estado ni en la informalidad. Bien. Entonces está claro las No. tres cosas. Está claro, bajar el impuesto inflacionario, bajar el impuesto al trabajo, bajar el impuesto a la inversión. Yo le anticipo lo que están diciendo el kirchnerismo y el peronismo. Digamos, yo soy un portavoz de lo siguiente, que es... Nunca lo hice kirchnerista, pero bueno, va adelante. Bueno, no, está bien. Digo no, porque hay digo, plafo, eso- hay plafo. Se puede decir, voy a retirar impuestos. ¿Cómo la pelota de gasto que tiene el Estado argentino, cómo se financia cuando usted retire impuestos Bueno, en a los ver, primeros tiempos? el gasto creció de 28, 27 puntos del producto a 45.
Usted va a tener que hacer una racionalización de ese gasto. Primero, sacando subsidios y porquerías y privilegios. Eso es lo más importante que usted tiene que entender. Este no es un Estado que ayuda a los más vulnerables. Este es un Estado para los amigos, para los cortesanos, para los acomodados, para los privilegios, digamos, para la corte, para los que están en la rosca. Diría Milei la casta. ¿Usted adhiere a esto de la casta? Yo uso otro término, porque usted vio que lo usa Cristina también. Ese lo usó el otro día. Bueno, para Cristina el problema son los periodistas independientes y la justicia independiente. Más ha llegado a decir que la división, ven la ignorancia que tiene esta mujer, que la división de poder es anterior a la energía eléctrica y que está de modé. La división de poderes surge porque el problema constitucional central de la sociedad es controlar al gobierno, al poder, a las personas como ella y a los ventos. El problema no es controlar a los ciudadanos. Acá el Estado está armado para controlar a los ciudadanos, para perseguirnos, para agobiarnos, bueno, para promover la droga, para hacer barbaridades. Lo que nosotros necesitamos es un Estado controlado en sus gobernantes. ¿Qué es lo que ella no entiende de por qué se necesita la división de poderes? Porque usted necesita evitar que aún las mayorías puedan humillar a las minorías. Ese es el concepto esencial de las sociedades abiertas, las sociedades más avanzadas de la Tierra. Usted no iría nunca ni invertiría en un lugar donde la justicia sea favorable al gobierno y trágicamente todavía lo es. Usted vio que en poco tiempo es 2 años, cambia un poco el discurso público, no para todo el mundo, por supuesto, pero hay ideas que antes eran tabú y hoy se pueden hablar. Y ahí aparecieron figuras como Espert, como Milei. Espert dijo ya que podría integrarse en alguna condición a Juntos Esa sería por... muy buena noticia. ¿Qué piensa usted? Eso sería muy buena noticia, pero digamos, no es verdad ¿Qué sería una buena ideas noticia? que Espert se incorporara Juntos por el Cambio. Pero yo diría, más allá de eso, no es cierto que estas ideas no fueron defendidas. Fueron defendidas a lo largo de muchos años. Yo me he matado defendiendo estas ideas cuando no se quería escuchar, cuando se promovía el chavismo, cuando se divertían. Yo siempre le digo a los periodistas, no usted que no estaba en esa falla, que traigan los videos de cuando se burlaban de mí sobre... ¿Con qué se burlaban? Y usted? con el famoso expropiese de Chávez, se divertían todo con eso. Pero Venezuela ¿por qué cayó... con usted? Bueno, porque yo me oponía a Chávez, yo sabía en qué terminaba esa pesadilla. Venezuela cayó el ingreso per cápita 90%. Ni en las guerras ha ocurrido una catástrofe como esa. Nosotros, con la catástrofe que ha sido el kirchnerismo, lo único que han logrado es que por 15 años no crezca el ingreso per cápita. ¿Usted se imagina lo que es caer 90%? Es una sociedad riquísima. Usted sabe que cada venezolano tiene un capital de $1,5 millones y vive peor que en Ruanda y Burundi. La ideología, el software, Diego, es muy poderoso. La ideología del socialismo del siglo XXI empobrece la sociedad, nos lleva a la miseria. El día que eso lo entendamos, damos una vuelta. Quiero aprovechar con usted esta parte de la conversación, que usted estuvo ahí y lo vivió, no desde la tribuna, sino desde el campo de juego. Cuando usted hizo un recorte, usted va a decir, ¿otra vez pasamos por esto? Pero la historia nos hace pasar por esto. Todo el mundo dice, sí, es verdad, el Estado está hipertrofiado, hay que achicar, pero no con la mía. Usted hizo un recorte muchísimo más chico de lo que después hubo que hacer con la devaluación, etcétera, y usted salió eyectado. ¿Por qué no pasaría lo mismo con un ministro no peronista? No, mire, eso es bien interesante. Yo lo puedo decir porque no oculto mis canas, hace 50 años, por distintas razones, estoy en primera línea de la política argentina. Tuve acceso los últimos 50 años. Es la primera vez que yo veo un liderazgo opositor que se me parece. Que se me parece. Digo, en el sentido de entender esta aritmética, que no es que yo soy virtuoso, sino simplemente yo no niego la aritmética. Todas estas cuestiones que me preguntan son cuestiones de aritmética. No se puede hacer lo que se hace. Ellos me dicen, ¿no ves que estamos pudiendo? Bueno, así es la crisis que tenemos. Piense usted, digo, que nosotros somos unos países con más gas del planeta. E importamos gas por barco y por tubo. Pero digo, falta el tubo ahora, está.
Pero digo, Eso se va a bancar... le revela el problema del software. Bien, pero el software, insisto con esto, ¿se va a bancar una parte de la sociedad el ajuste? Usted vio lo que pasó después. Porque siempre es conjetural este análisis. Claro. O usted haga la conjetura. Si en marzo del 2001 hubiéramos hecho lo que correspondía y nos obviábamos la crisis del verano del 2001-2002, era fantástico. Y yo creo que lo que la sociedad argentina aprendió de esas durísimas experiencias es a no cometer más el error de apoyar a los Kirchner, a los Bento, a todos estos disparates, bueno, a los Zanini, a todas estas cosas que tenemos desgraciadamente. Bueno, le voy a mostrar una foto y usted asocia libremente. Mire acá la foto que le voy a mostrar. Mire la mano esa que está sobre el pecho de Javier Milei. Usted sabe que hay ahí abajo, que es un chaleco antibalas. ¿Qué reflexión tiene de esta foto que circuló mucho, hubo mucho comentario? Bueno, hay circunstancias en la vida que usted puede tener riesgos de sufrir un atentado y a mí me parece que si existe objetivamente ese riesgo, es lógico que usted use un chaleco antibala. No, supongo que eso no surgirá por un problema de modo de vestimenta o de propaganda. Supongo que habrá elementos de juicio, que yo no los conozco, pero el que ha usado eso sabe lo incómodo que es. Así que no lo hace usted eso porque... Yo en realidad, más que el chaleco, quería preguntarle por el que usa el chaleco. Bueno, yo he tenido una larga interacción con Javier a lo largo de muchos años, o sea, en términos intelectuales, en términos... Yo le he prologado algunos libros sobre cuestiones económicas, él ha hecho contribuciones a libros que yo he publicado, o sea, yo he editado algunos artículos de él. He tenido una larga interacción intelectual. Desde que él entró a la política hemos estado alejados, pero... Le digo porque balas, no de plomo, pero balas discursivas le están disparando de Juntos por el Cambio, les dicen populista de derecha, otros lo quieren arriar y meterlo en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, hay guiños de Macri, pero el radicalismo no quiere saber nada y ahí hay una hipótesis de que puede ser... A ver, usted vio que yo en general, digo para que se entienda mi estrategia discursiva, yo no hablo nunca hablo de la oposición, dentro de la coalición mayoritaria o en los bordes de la coalición mayoritaria. Yo me dedico al kirchnerismo, porque acá hay un problema muy peligroso y muy tóxico que es este gobierno. Terminado eso, habrá un debate. Yo tengo una visión distinta de la sociedad de la que tiene Javier y del sistema político que se requiere. Pero bueno, a ver, alguna vez lo he dicho. Yo no lo veo a Zanini igual a Patricia Bullrich. No lo veo a Pablo Oliveto igual a estos funcionarios fascinerosos del gobierno. Uno pregunta por Milei porque realmente tiene muchos votos que algunos especulan podría restarle votos a Juntos por el Cambio. Esa es la cuestión de fondo. Bueno, ahí está. Ese no es un tema menor. Ese es un tema de debate que va a ser parte del debate electoral del año que viene. Usted vio las 4 condiciones, las voy a reiterar. Programa, narrativa, regla de juego y triunfo arrollador. Si la coalición alternativa se debilita el triunfo arrollador y su gobernabilidad. En el marco de las circunstancias que enfrenta el país, no hay espacio para debilitar una alternativa de gobierno. Bien, yo siento que usted le está hablando con esto a Milei, pero es una interpretación mía y usted no tiene por qué suscribirla. No, yo reconozco sus dotes de psicólogo. Simplemente yo estoy con una agenda que tiende a poner el debate donde corresponde. Correcto. Ahí quiero marcarle una cosa. Yo hoy estaba horrorizado con esto de promover las drogas del Estado. Hay muchas estrategias para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. Ninguna es con el Estado a favor de la droga. Bien. López Murphy, gracias por venir hoy. Gracias a usted. Vuelvo. Elon Musk compró Twitter. 44.000, 46.000 millones de dólares. Bueno, ¿para qué lo hizo?
Twitter, donde se genera la conversación pública, la política también. Recuerden que Cristina Fernández de Kirchner presentó en sociedad a Alberto Fernández vía Twitter y también se comunicó muchas veces todos. Donald Trump casi le declara la guerra a Norcorea con algún tuit, después se hizo amigo, pero ahí gran parte de la conversación ocurre. Está con nosotros Adrián Amado. Hola Adri. ¿Cómo les va? Y está José Cretaz para explicarnos para qué querría, según la mirada de ustedes, Elon Musk comprar Twitter. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, quisiera contextualizar un poco. Elon Musk es uno de los empresarios más exitosos que tiene este siglo. Es conocido por sus empresas Tesla, que es la empresa de autos eléctricos, y SpaceX, que es estos últimos lanzamientos al espacio que estuvimos viendo. Esas empresas son sumamente exitosas. Uno podría pensar que el señor tendría mucho dinero y que filantropía se decide a comprar Twitter, por lo menos así él vendió que iba a promover la libertad de expresión, sin que tenga antecedentes, ¿no? Tiene de hecho denuncias de sus empleados y antecedentes de haber censurado sus propios colaboradores. Bueno, lo que hay que entender también que detrás del auto eléctrico hay un gran proyecto de Elon Musk que tiene que ver con los autos autoconducidos, esos autos que no tendrían chofer, que involucra temas de inteligencia artificial. Atrás de Twitter, más allá del contenido y de los debates que tenemos, también hay sistemas de inteligencia artificial. Él dijo la semana pasada en una charla TED que dio en Canadá que justamente una de sus intenciones era abrir el algoritmo de Twitter, que todos empezaran a ver qué pasa ahí adentro y acompañar también esos proyectos. Bien. Bueno, José, el argumento, incluso está en el comunicado de Elon Musk, es para desbloquear. Él dice que está bloqueado por el algoritmo y porque ahí le faltan funciones. ¿Es así? ¿Falta libertad en Twitter? No, no falta libertad en Twitter. Sí es cierto que en los últimos años la polarización de las conversaciones obligó a las plataformas, también en parte porque se los demandó la política, a establecer algunas reglas en las que tuvieron que tomar posición. Ya no eran esas redes territorio neutral, sino que debieron de golpe aplicar sus propios reglamentos, y ahí es donde sale Trump expulsado de la red, y otras decisiones como identificar los medios afiliados, algunos medios afiliados a algunos gobiernos en las publicaciones y demás. Entonces, eso digamos, ha marcado alguna reducción, si se quiere, al menos en la mirada del empresario respecto de los niveles de libertad. Vos preguntabas recién por qué, cuál es la intención de Elon Musk, ¿no? de comprar Twitter. Si uno mira y compara, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué podríamos comparar esto? Creo que una vara oportuna es la compra de WhatsApp por parte de Facebook. Cuando Mark Zuckerberg paga la mitad de lo que acaba de pagar Musk por Twitter, por WhatsApp, WhatsApp era una red que venía creciendo muy rápido, ¿no? Y cuando le preguntaban por qué a Zuckerberg invertía ese dinero, es porque va a explotar esto. Y las redes sociales valen por la cantidad de usuarios que tienen. En el caso de Twitter no es así. Twitter es una red que está como amesetada, estancada en poco más de 300 millones de usuarios, y las proyecciones que hay de crecimiento eran bastante lentas. Me da la impresión, respondiendo sí a tu pregunta, es que está comprando algo que va a tunear de alguna manera, que va a reformar de alguna manera, y que está viendo que tiene un enorme potencial que quienes han sido sus creadores y dueños hasta ahora no han sabido explotar. ¿Pero qué sería eso que esconde Elon Musk atrás de las baterías de litio de los autos? ¿Qué podría hacer? Porque para ponerse conspiranoide hay mucha tela para la conspiranoia. Para conspiranoide todos los demócratas norteamericanos que están preocupadísimos porque justamente muchas de las reglas de las que reniega Elon Musk fueron impuestas por las comisiones del Senado de los Estados Unidos en cuanto a controlar, a moderar la desinformación. Elon Musk viene a decir que va a soltar todo eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera también necesita darle a la plataforma
una libertad de movimiento que hoy no tiene por estas limitaciones. En algunas versiones también se está hablando de que él piensa hacer versiones de suscripción. Una de las ofertas populistas, porque hizo mucho populismo en su historia. Ahí se pone picante la conversación porque está... ¿Qué te parece, Elon Musk? Pues podemos opinar desde un lejano país de Sudamérica, también podemos opinar de Elon Musk. Sí, a mí Ahora, mira, es solamente una prueba. ¿Qué opina Jessica Ossi de Elon Musk? Para mí es nuestro Leonardo. Es su Da Vinci. Bueno, es el Steve Jobs de este siglo. Mucha de la fascinación que tiene Elon Musk es porque no teníamos así como un empresario que combine esta tecnología de avanzada, la excentricidad. Piensen que para lanzar... Igual que otros es más que enigmático, está un poco chiflado el Pero señor. quiere llegar a Marte, o sea, quiere llegar a Marte, tiene empresas de satélites, empezó con PayPal, tuvo enormes fracasos, él ha perdido plata, no es que siempre gana, se pueden contar los fracasos y no siempre es tan racional, pero yo digo nuestro Leonardo porque tiene muchas áreas de interés y porque ha tenido también enormes éxitos. Totalmente. Y de hecho, ese fracaso, del que hablaba, tiene que ver con el fracaso de la semana pasada. Él ya había ofertado poco menos de la mitad de esto que está ofertando y le habían rechazado la oferta. Y ahora se asocia con algunas compañías financieras como Morgan Stanley que ponen la mitad de la plata. Para que tenga una idea, la gente que está del otro lado del televisor, esos 46.000 o 44.000 millones es la deuda del FMI, el préstamo que negoció la Adrián Argentina. Amado no muere por Elon Musk. No, ¿O secretás? ¿Qué opina? Hubo mucha indignación en ciertos ambientes porque un señor con mucha plata, un megamillonario, el más rico del momento, se compra lo que quiere, digamos, ¿no? Quiere comprarse Twitter, hizo plan A, plan B, plan C, y tenía otros planes por si fracasaba el que finalmente se concretó hoy. Pero la historia de este hombre es muy interesante, ¿no? Porque es, en definitiva, la historia de varias migraciones, la de su madre a Sudáfrica, la de él mismo volviendo a Canadá, después estudiando, después ganando plata y también perdiendo. En el fondo, es una historia de mérito. O sea, es una historia de resiliencia y le estamos hablando a todo aquel que tuvo que cerrar un negocio alguna vez. Nadie debe renunciar a ser Elon Musk. Ese es el mensaje de José Cretaz. Ese es tu mensaje. Totalmente. Claro. Adhiero a ese mensaje y además un extra, si querés, ¿no? Porque las ideas que concretó finalmente en empresas, ahora algunas de ellas muy exitosas en el contexto de la guerra, con incremento del valor de sus acciones muy fuerte, son ideas entre comillas, imposibles. Es llevar un hombre a Marte, es descarbonizar el planeta a partir de energías limpias, pero no nosotros haciendo reciclaje en casa, ¿no? Sino a gran escala, renovando todo el parque automotor del... Osvaldo Bazán, vos que tenés tu DNI, tu dirección es en Twitter, tu cuenta de Twitter. Sí, señor. Y visa ahí. ¿Qué pensás? ¿Hay falta libertad? ¿A vos te parece que voy a hablar mal de Elon Musk sabiendo que vivo ahí? Elon, hiciste todo bien, Elon. No, es bastante simpático que se quejen porque un rico compró Twitter. ¿Qué se pensaban? ¿Que era de una cooperativa? Nos juntamos 4 y la compramos. Nos juntamos 4 y la compramos. Era un grupo de hacheros del norte que tenían la cooperativa. Pero hablemos de esto. Pero hablando ¿En qué seriamente, ¿qué podríamos estar necesitando los que usamos Twitch? Yo poco, pero ¿qué se necesita? Ustedes que usan más, ¿qué se necesita Agrego que algo, no tengan? Osvaldo, uno de los nuestros tuiteros, uno de los nuestros compró Twitter. Un tipo que es polémico, que es controvertido. Que sabe cómo funciona. Que sabe cómo funciona, no como otros, ¿no es cierto? Que hemos hablado alguna vez también en esta mesa. Sabe cómo funciona, genera controversia, que es criticado por eso. ¿Sí? No pasa inadvertido, conversa, le acaba de contestar algunos mensajes a Bill Gates, justamente por cuestiones de negocios, interviene en esa conversación. Recordemos que es una plataforma que tenía prohibido a Donald Trump tener una cuenta, pero no tenía prohibido a Maduro tener una cuenta. Digo, así estaba funcionando. Y Elon Musk acaba de comprar el lugar en donde se da si bien es una red que es chica, digamos, en comparación con las otras, es el lugar donde se da la conversación en los últimos años. Vos decías el ejemplo de Cristina presentando la fórmula. No es lo único, digo. La mayoría de las veces que hacemos el programa con cosas que dijeron en Twitter. Digo, está comprando la plaza donde se discute. Sí, Cristina Kirchner también la tecnología que está de base. Cristina Kirchner no habla con periodistas, excepto algunos comunicadores amigos que por ahí hacen las veces de periodistas, digamos.
pero se comunica en las redes, se comunica en Twitter con aquella vieja idea de Néstor Kirchner de desintermediar, no sé si se acuerdan. Bien. 2013. Bueno, ¿Pero qué le de falta hecho, a él tiene un episodio de hace unos años en donde él justamente por un anuncio que hizo de las acciones de Tesla, consiguió que las acciones aumentaran solo por anunciarlo en Twitter. Está bien. Y eso tuvo una sanción. Es decir, que es una plataforma que no solamente se permite expresar, sino que se toman decisiones y que genera decisiones. Pero cuéntenme, dos- ¿qué le falta a dos- Twitter? dos o Digamos, tres ¿qué cosas que- equipamiento le falta a Twitter más allá que estuvo prohibido Trump? ¿Qué otro ejemplo hay? Que decir, es claramente Bueno, censura en hay- Twitter. hay- ¿Dónde está la censura? Él lo que prometió fue expandir, o sea, en esas promesas populistas, vamos a escribir sin límite, ¿no? Esos 280 caracteres. Vamos a poder corregir, que es la pesadilla de mucha gente que quiere volver atrás lo que Evitar. le dijo. Eso es poco, digamos, no va a ser en lo inmediato. Cuando te cancelen a vos la cuenta de Twitter, vas a ser la primera en que Elon Musk, cuando asume, su primer acto es baja el cuadro de Adriana Tengo Amado. 4 cuentas de Twitter, que cancele una que tengo. ¡Apa! ¿Tenés, Hay mucha, tenés en la clandestinidad? Elon, yo no la conozco. mucha experiencia. Pero me pueden contar, hablemos en serio de Sí. esto. ¿Qué le falta a Twitter? ¿Por qué está convencido que le falta algo? Porque el discurso de Elon Musk es le falta Lo que, democracia. Él, Lo que él no, dijo él lo dos que nos cosas. dice es, le falta desarrollo. Le falta desarrollo, vamos a abrirlo para que la gente empiece también a aportar, que se conozca el algoritmo. Una de las críticas que le hacen es que al no conocer cuáles son esas reglas de exclusión, cuando a vos te llegan una denuncia, que a todos nos habrá llegado alguna denuncia de que hemos cometido alguna infracción, no hay una persona atrás de Twitter revisando y leyendo, hay un motor de inteligencia artificial haciendo un barrido de todas las cuentas, tratando de ordenar Claro. esa catarata de millones de publicaciones que ¿Qué se se hacen gana abriendo todo simultáneamente. eso? ¿Qué gana él abriendo Él todo justamente llevar ese nivel de desarrollo de inteligencia artificial a otro estadio, que es lo que necesita él además para sus otros ¿Qué negocios. quiere decir? Twitter es Perdóname, una porque ahí la excusa. hipótesis de Adriana es fuerte y yo quiero que terminemos todos de entender qué quiere Elon Musk. Él está apoyando desarrollos tecnológicos, como decía José Cretaz, que no se nos hubieran pensado Ocurrido. para estos tiempos, ¿sí? Uno de ellos es, por ejemplo, los autos autosuficientes que no necesiten chofer, que eso podría generar una revolución en el trabajo, en el transporte. Bueno, para eso vos no necesitas solamente poner un auto, necesitas tener pero- desarrollos de tecnologías que hoy no están... ¿Pero eso se lo da Twitter? Dos cuestiones. Es una creo que está plataforma, buscando es libertad un- y transparencia. Exacto. ¿no? Vos estás poniendo el foco en un aspecto que es este de volver a mayores niveles de libertad. Como Eso había yo antes. repito como un mero loro, lo que está planteando Elon Musk. Dice, ¿por qué bajo a Twitter? Porque quiero democratizarlo. Y la otra es esta idea de transparencia, que era un poco lo que señalaba Adriana, de abrir el juego, pero ya te diría que requiere algunas competencias técnicas Claro. de la comunidad de desarrolladores, de programadores. Elon Musk es básicamente programador, para que ayuden a transparentar algo que se les pide al resto de las plataformas, que es qué pasa ahí adentro con ese conjunto de reglas que llamamos algoritmos que rigen esa plataforma. Y ahí sí dijo un par de cosas hoy interesantes. Una es esta, de software de código abierto, hizo una mención específica. ¿Qué es software de código abierto? Que cualquier programador con cierto conocimiento puede intervenir en la configuración de ese código, a diferencia de los software licenciados, digamos que vos lo usás, Hay que funciona, pagarlo. pero no solamente lo tenés que pagar, sino que no sabés cómo, qué lógica interna tienen. ¿Sí? Acá, que todo el mundo pueda intervenir o en alguna medida pueda intervenir. Y algo muy interesante que también está diciendo es, basta de bots. ¿Sí? Y algo Contá que son bots. Bots son cuentas automatizadas, ¿sí? O sea, bot viene de robot, es un software que publica automáticamente, que puede tomar cosas de Wikipedia o de cualquier fuente y publicarlos automáticamente. Últimamente se ha usado para campañas de distinto tipo. Que son masivos. Son masivos y no son humanos. Una cosa que también dijo... No tienen corazón. No son humanos. Una cosa muy interesante que también subrayó en un tweet muy breve, autenticar la cuestión de si sos o no sos humano para poder tuitear. Eso Claro, es quién está detrás de las cuidar la cuentas. ¿Y conversación. se Esa es la pueden persona. eliminar los bots? Bueno, es la Bueno, promesa de el Musk. punto es también que vos pensás que las cuentas que avisan automáticamente de los sismos también son cuentas Claro, exacto. automatizadas. Pero justamente lo que te permite este desarrollo es que cuentas sin intervención humana publiquen información
Ahí creo que está el nudo de este interés que tiene Elon Musk. Bien, y muy breve tiene que contestar sí, no, y un párrafo chiquitito. Si Elon Musk va a tener él la decisión, digamos, va a tener las acciones mayoritarias y va a poder decir qué es lo que él quiere, o hay un directorio y opiniones diversas. Él quiere convertir a Twitter en una empresa privada, por lo tanto él va a ser él es el dueño, el patrón Hoy del... son acaba de- acciones públicas. Acaba de tuitear Mauricio Macri, dice: felicitaciones a Elon Musk por asumir el enorme desafío de trabajar para que Twitter sea una garantía de la libertad de expresión en el mundo entero. Sin libertad de expresión no hay democracia. Cristina no tuiteó, ¿va a ser? No, Nayib sé porque me Bukele tiene bloqueado. Nayib Bukele de Salvador ya también lo felicitó. Adriana Amado, cuando rifen el primer auto en Sudamérica, Tesla te van a dar ningún número por Porque todo no lo que van a dijiste tener hoy. conductor. Gracias. Por favor. Gracias, José Cretaz. A Vamos vos. a hacer una tanda. Y nos metemos en un tema que dio que hablar hoy, pero ya en alguna otra ocasión, hace un tiempo también, es cómo se aborda el tema adicciones. Si ustedes recuerdan, o yo te invito y te digo, ¿qué campaña de prevención de adicciones recordás en los últimos años? Pero años pueden ser 20 años, 30, me dirá Fleco y Male los dibujitos animados, alguna campaña que hizo incluso Maradona de Sol sin droga, y cuánto más de eso. Y agrego una pregunta más complicada. ¿Sirven esas campañas? ¿Hay ejemplos en el mundo de que se reduce el consumo de drogas con campañas y spots oficiales? De eso nos vamos a ocupar ahora. Está el doctor Juan Yaría, hace muchísimos años, literalmente 50 años, abordando este tema. Pero primero vamos, como decimos, del manual, de la información a la opinión. Rolo Barbano, ¿qué pasó hoy en una comunicación del Centro de Juventudes de la Intendencia de Morón? Diego, hubo un festival cultural, social, con muchas actividades, y allí apareció la Dirección de la Juventud del municipio de Morón repartiendo un folleto que va un paso más allá de lo que vos mencionabas sobre la prevención del consumo. Este folleto que se repartió y que también se difundió por redes asume que consumís y dice: si vas a fumar porro, fíjate que no sea el prensado, fíjate que sea una flor, conseguilo de fuentes confiables. Si vas a consumir cocaína o pastillas, anda de a poco y despacito. O sea, consumí, pero poca cocaína, pocas pastillas, y fíjate quién te la vende. Ese es el sentido del folleto que ustedes están viendo, que se viralizó hoy, Diego, porque también estaba en las redes. Al Instagram lo había subido la Dirección de Juventudes, tratando de hacer una especie de programa de reducción de riesgos y daños. El problema, por supuesto, que esto es municipal. Es una campaña que solo ocurre en Morón y que no intenta que vos dejes de consumir. Esperá, es una campaña que te dice cómo consumir la droga. Bueno, yo hago esta invitación, a ver si nos sabe, porque todos tenemos algo para decir. Contemos lo que pasó y después vamos a dar una opinión, porque realmente no hay una opinión única sobre esto. Sobre esta información, o sea, consumo responsable, reducción de daños, es esa propuesta, ahora vamos a ver si sirve o si no sirve, contestó la Municipalidad de Morón. En realidad ver, salió a ¿qué hacerse cargo la municipalidad. ¿Qué dijo? Y dijo que esto es parte de una propuesta elevada por el Consejo Deliberante que se convirtió en una ordenanza en junio del año pasado, donde se proponen distintas iniciativas para evitar los daños que provoca la adicción a las drogas. Entonces, lo que plantea el municipio, lo que plantea Lucas Gui es: esto no es una iniciativa solo nuestra. Todas las fuerzas de Morón coincidieron, votaron esta ordenanza. Más allá de esto, lo que hay que marcar, Diego, y esto sigue siendo información, es la forma en la que se llevó adelante la idea del Consejo Deliberante es lo que está en discusión, no la ordenanza de fondo, que se puede discutir, por supuesto, pero que apuntaba a generar programas en el ámbito del municipio para evitar los daños que produce el consumo de drogas. La Dirección de Juventud del municipio eligió hacerlo a través de esta forma, es decir, si vas a fumar porro, que no sea el prensado, el paraguayito, le faltó decir, sino anda a buscar una flor. Y si vas a buscar cocaína o pastillas, que te la venda alguien confiable y toma de a poquito para ver cómo reacciona
tu cuerpo. De hecho, algunos concejales dijeron que no era esto lo que ellos habían aceptado. Claro, porque Osvaldo, el municipio trató de subirlos a todos al mismo barco. Una vez que se armó el escándalo, el municipio lo que plantea es, lo votaron todos. Y los concejales salían a decir, no, nosotros votamos una resolución de tratar de generar iniciativas para que no caiga tanta gente en la droga, para que haya menor daño. Lo último que te quiero decir, Diego, es, Lucas Guía habló hoy a la tarde y dijo, yo lo que estoy haciendo es dar el puntapié inicial de un debate que toda la sociedad debería abrazar. O sea, no retrocedió. Confirmó que esta es su política oficial en el municipio de Morón. Te escuchamos, Juan. Bueno, la reducción de daño, esto es una caricatura de lo que es la reducción de daño, en principio. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Es algo que surgió en la década del 80 en Chicago con los consumidores de heroína y le daban metadona. Como Así reemplazo. surgió, como reemplazo. Pero esto es una caricatura. En principio, lo que nosotros tenemos que buscar es una prevención integral. Prevención integral es, en principio, en la escuela, con las familias, formar escuelas para padres, formar líderes comunitarios. En su momento yo trabajé con los 10.000 líderes para el cambio, que fueron 100.000, 200.000 con docentes. Ahí no había SUTEBA, no había nada, eran miles de docentes y bajamos la prevalencia en el consumo en la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿en qué año fue? Prevención integral, 1993, 1999. Prevención integral del consumo, detección precoz. Vos no sabés lo que significa para un adolescente que recibe esos carteles que hablen de porro y todo eso. Lo que es el cerebro, vos sos psicólogo, Diego. El cerebro no termina de madurar hasta los 25 años. Y le estás echando al cerebro un combustible que lo hackea, que queda hipotecado. Esto es desastroso como elemento de solución social. Prevención integral, detección precoz, que los padres lleven ante los primeros síntomas a los chicos a los tratamientos. Si no, estamos viendo familias enteras de consumidores. Ahí creo que la posición de este paradigma es, le hablamos a los que ya están consumiendo y ya tienen el hábito. Pero puede ser abuso o puede ser una adicción. Vamos a contar también que no todo el que consume es un adicto. Hay muchísimo consumo ocasional. Muy bien. Pero déjame cerrar esta idea. Se defiende la Intendencia, creo que el secretario de Salud de la Intendencia, diciendo esto es para una población particular que es la gente que ya está consumiendo. Pero estamos en pandemia. Se habló del COVID como pandemia. La principal pandemia argentina es el consumo de drogas. La Argentina tiene el consumo de marihuana más alto del mundo en los últimos 10 años. Solo superado por Moldavia y Albania. Y el consumo, el 154%. Y el consumo de cocaína, estamos en el segundo lugar, con Uruguay. Que Uruguay ¿De no Sudamérica? De Sudamérica. Y primero está Estados Unidos. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en que esto es una pandemia. Entonces, las pandemias se tienen que actuar con mucha seriedad científica. Antes de eso, es falaz el argumento de que esto era para adictos, porque lo estaban dando, lo vimos. A los chicos. Le estaban dando a los chicos en una plaza y aparte está en Instagram, con lo cual no es para los adictos, no es un lugar en donde es un lugar de rehabilitación donde estás hablando con adictos. Se lo estaban dando a todos. Es mentira, es totalmente falaz. No podemos comprar el argumento de que es para adictos, porque si está en Instagram es para cualquiera que pueda estar en Instagram. Era para todos los chicos que pasaban por ese festival. Que tiene que ver con esto. Cuando habla de la cocaína, no le habla al consumidor avesado de cocaína. Claro. Le dice, si vas a tomar cocaína, anda probando cómo te pega en el cuerpo. Pero no le está hablando al tipo totalmente que consume mentiroso, cocaína. Rolando, se olvidan del cerebro. Todas estas ideologías se olvidan de que tenemos un cerebro, que tenemos un corazón, que tenemos un sistema metabólico. El cerebro de un adolescente es un cerebro inmaduro, que termina de madurar a los 25 años. Y esto daña las áreas de control. No pueden controlarse. Se le pide a alguien que controle lo que no puede controlar porque no tiene las áreas de control desarrolladas. Es un absurdo. Pero aparte, Juan, doctor... déjenme tomar hipótesis, digamos, para agregar a la discusión. Hay algunos que dan como ejemplo otros países en donde antes de entrar a fiestas electrónicas, desde el Estado se chequea la calidad de las pastillas que van a consumir. Digamos, esa hipótesis de, entre comillas, primer mundo,
¿Cuál es tu visión sobre eso? Controlar la calidad. Eso es la última etapa. La primera etapa es que la gente, en lugar de decirle, no, hay que decirle cuidado con el consumo, en lugar de consumo, cuidado. Y esto hay que enseñarlo desde la escuela primaria y con una serie de elementos de rituales de salud, como el deporte, etcétera, etcétera, y promover la vida familiar. Esto es la última etapa de países como, eso se hace en Ibiza, en algunos lugares que la gente va directamente a consumir. Pero nosotros no podemos. Fíjate lo que pasó hace poco en la Costanera, que murió un montón de gente. Sí, en Time Warp, y también tenemos el caso de la cocaína envenenada en 3 de febrero. Es que la cocaína en sí misma para un joven es un veneno. Pero ni hablar. Ahora, en sí misma para el cerebro de un chico en desarrollo es un veneno. Esto en tu experiencia personal, vos has atendido miles de adictos. Miles. Y todos los días 7:15 estoy escuchándolos. Bien, cuando vos le decís, esto es veneno para tu cerebro, ¿cuánto toman eso? ¿Cuánto les modificás con psicoeducación acerca del daño? Eso lleva tiempo. La primera etapa de un tratamiento es la aceptación. El paciente no acepta, aún estando en terapia intensiva, no acepta que está enfermo. Una cosa que a todos nos llamó la atención La conciencia de enfermedad es un tema que lleva a veces meses instalarla. Esto, mira, Rolo, contemos esto. Sí. Digamos, cuando Puerta 8, que apareció esta cocaína envenenada, supimos de uno que se recuperó y en 2 minutos se vistió y se fue a buscar más cocaína. ¿Por qué es eso? Pero porque precisamente el cerebro está hipotecado. ¿Qué es hipotecado? Hipotecado quiere decir que las áreas de control están tomadas. La subcorteza domina la corteza cerebral. El ser humano se transforma en un simio. Ha perdido el control frontal. Y por eso van a buscar de vuelta aquello que lo daña. Para vos te daña, para él no. Porque él esa dopamina que le da la droga. Neurotransmisor. Es un neurotransmisor. Lo necesita. Tiene que haber alguien que le diga, no, pará, no podés. El otro día yo vi un chico que salió de un hospital privado con el suero, tomó un taxi y se fue a la villa. Porque después de haber salido de una sobredosis. Acá hay un problema con este folleto de Morón, que es que se está salteando un montón de etapas de desarrollo social que no tenemos. Exacto. Antes de llegar a una política de reducción de riesgo y daño, como la que vos mencionabas en Ibiza, como la que hay en Holanda, con cambiarte la jeringa para que te inyectes con una jeringa que no te contagie otras enfermedades, hay que pensar, primero que nada, en que estamos en una sociedad donde el Paco es una forma de vida, es una forma económica de vida. En ese lugar donde la cocaína envenenada se vendía a 200 pesos y reemplazaba la comida, donde tenemos una iniciación a la droga con edades cada vez más bajas, donde no hay ningún tipo de camas oficiales para recibir a los adictos, las madres del Paco recorren hospitales y las rechazan una y otra vez, donde hay una ley de salud mental que mezcla a los adictos con las personas que tienen problemas psiquiátricos y no hay un lugar de internación separado para cada uno, donde el narcotráfico está generando, en lo que va del año ya, 87 muertos solamente en Rosario. Hoy mataron a un bebé de un año. Lo que quiero decir es esto nada más. Estamos lejísimos de ese debate, porque primero habría que haber un debate sobre la tolerancia al consumo. Sigue estando penado en la Argentina la tenencia simple de droga. O sea, que cuando este folleto habla, si vos vas a tener droga en tus manos, está hablando de algo que en la ley sigue siendo un delito. Entonces, miren la cantidad de debate que nos falta antes de empezar a hablar de qué hacemos con el que ya está dentro del consumo. Quiero agregar algo. En primer lugar, por el fallo Arriola, la droga para consumo personal no está despenalizada. Pero la ley sigue vigente. Esto es importante. El fallo Arriola dice que la droga está despenalizada. Los países que la legalizaron, como la marihuana, como Uruguay, tienen un serio problema en este momento. Primero, porque la gente no va a las farmacias a comprarla. Y el narco la vende más barata y más potente. Y eso es un desastre. Y además subió la cocaína. Porque el cerebro no es que dice, fumo marihuana y se acabó. La voracidad de los sistemas de recompensa, de los sistemas del placer, buscan otro tipo de droga. Y terminan en la cocaína, en el éxtasis, en el Paco, etc. Es una mentira lo de la marihuana solo. Es una mentira total. Es un caballo de Troya. Quiero agregar, hoy hablaba con el doctor Enrique Stein, también, que hace muchísimos años está con este tema, y agregaba el desconocimiento que hay
sobre cómo afecta a la marihuana, pero esto no es una posición moral. Por ejemplo, la producción de espermatozoides en los pibes jóvenes, baja, vamos, con altos consumos, tiene un daño tremendo en la memoria, en las funciones superiores, memoria, atención, concentración. Es decir, no es inocuo. Y acá pasamos otro dato, que es que también se naturalizó el uso como ansiolítico natural. Un regulador emocional. Como un regulador emocional. Dijiste, Hablemos de eso. Digamos, esto no va en contra de... ¿Qué pensás vos de eso? De fumo una sequita después de comer y quedo regulado. Es una sociedad química, que he olvidado la palabra. Es una sociedad desvinculada. Una familia o un grupo o un amor en donde vos te sentás a charlar tiene un sentido estabilizante del ánimo enorme. Es una sociedad química. Y además, nosotros tenemos que entender que hay 3 elementos. En primer lugar, la gente, que cada vez es más potente. Acabo de tratar hace poco una chica que trajeron de Estados Unidos, de clase media baja. La familia la trajo acá, porque en Estados Unidos, en algunos estados, como California, como Nueva York, está permitida la venta de marihuana. La están haciendo al 87% de THC, del principio psicoactivo. ¿Qué quiere decir 87%? El 87% es comprar psicosis. Comprar psicosis. Comprar locura. Porque es altísimo. Es altísimo. En la época de los Beatles era el 6%. 6 en los Beatles. En la época de los Beatles. ¿Te das cuenta? O sea, y en Uruguay están... ¿Qué le diría, Juan, a los que dice, estás haciendo un discurso moral en televisión, es antiguo, No. la droga es imparable, en todos los países creció? Contestá esta posición. No, mira, yo me siento muy contento con lo que hago. No es un discurso moral, es un discurso científico. Y te voy a leer algo que un paciente me mandó hoy para que lo discutamos mañana. Me dice, doctor, ¿por qué él está luchando contra esto? ¿Por qué tratan de atacar solo la oferta de una manera fallida y no hay un trabajo sobre la demanda? ¿Qué es la demanda sobre los que consumen? Exacto. Y cuando me venía para acá, el remisero me dice, yo respeto mucho lo que usted hace. Mi papá murió por cocaína cuando yo tenía 8 años. Por lo tanto, yo tengo un dolor terrible que no me lo puedo olvidar. Hay mucha muerte en todo esto. De esto es lo que no se habla. Totalmente. Si ustedes quieren un lugar de reducción de daño modelo, es Rosario. Rosario durante 30 años erradicó todos los programas de asistencia verdaderos, con comunidades terapéuticas, con psiquiatras, con psicólogos, con operadores, como debe ser, y se liberó de alguna manera bajo la teoría de la reducción de daño. 30 años, así estamos en Rosario. Diego, ¿me dejás hacer una mini ping-pong a Rolo? Puerta 8 fue la droga adulterada. Sí, 24 muertos hubo, Pablo. ¿Se esclareció algo? Hay un indicio de habían quién detenido y podría volaron. ser el dueño de la droga, que es Mameluco Correcto. Villalba, pero sigue siendo el jefe de la droga de toda la provincia de Buenos Aires. Ok, y la última, ¿echaron a alguien? No. Bernie no echó a nadie. Tuvieron que remover al comisario de la zona porque miraba siempre para el otro lado. Al comisario de la zona, nada más. ¿A vos te parece que en un caso con esa cantidad de muertos solo se tocó al comisario de la zona? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una tolerancia que no nos están explicitando a esta economía informal que es el narcotráfico. Esto es un problema, es inocultable a esta altura. E incluso el folleto que mostraba hoy la Municipalidad de Morón hablaba de si caes preso, Tenés derecho a nosotros un abogado. hay derecho a un abogado. Recordá que podés caer preso porque detrás de esto lo que está es una campaña encubierta que apunta a la despenalización de las drogas. El doctor Yaría bien decía, el fallo Arriola hace años dijo que la tenencia de droga para consumo personal no es delito, pero la ley 23737 sigue penalizando la tenencia de droga para el consumo personal. ¿Por qué? Porque no hay un consenso en la Argentina todavía sobre si tiene que ser delito o no. O sea, no nos pusimos de acuerdo como argentinos si hay que despenalizar o no. Ya vamos a hablar y ellos van un paso más adelante. De esto vamos a hablar. Ya está sentada María Eugenia Vidal. En instantes vamos a estar hablando con ella de este tema. Dos antecedentes Osvaldo. que no son gratuitos. El gobernador Axel Kicillof dijo en campaña, hay gente que vende droga porque se quedó sin trabajo. Así es. Y el año pasado, un intendente importante del conurbano, Mario Ishi, dijo muy claramente que se usaban las ambulancias para repartir droga. ¿Cuál fue el castigo que tuvo? Alberto lo va a visitar cada vez que puede. Se ha naturalizado, estimado Diego, lo que daña.
Y Se ha aceptado socialmente lo que daña. Déjame otra vez jugar para que crezca el debate. En la historia de la humanidad, el alcohol, plantas alucinógenas, doctor Sharia, está en algo de la naturaleza. Hay algo de la oscuridad de la existencia. Sí, por supuesto. Pero siempre controlado, siempre controlado. Las plantas alucinógenas solamente lo sabe el chamán. Esto es una democratización perversa de la droga, con un neuromarketing muy bien organizado, y es un Estado superior al Estado. ¿Qué es un neuromarketing? Un neuromarketing, o sea, todo lo que sea las estrategias de comunicación social por Instagram, por Facebook, por distintas formas de hacer un neuromarketing en un Estado que es superior al Estado mismo. Muy bien. Bueno, doctor Sharia, gracias. Traté de aportar ideas, incluso muchas que no comparto, pero que circulan muchísimo, para poner este tema en debate. Yo di a conocer mi autenticidad, lo que siento, y surge de la lectura de todos los días con los pacientes. Muy bien, gracias. Gracias a vos. Efectivamente, está con nosotros María Eugenia Vidal. Vamos a charlar con ella. ¿Salió bien? Y podríamos empezar también con este tema, porque es un tema que circularmente vuelve como debate a la Argentina. Hola María Eugenia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, te pido una mirada inicial sobre esto. Yo sé que acá vos haces las preguntas y yo contesto, pero déjame que te haga una pregunta que no te hice antes. ¿Tenés hijos? Sí. ¿Cómo te cae que alguien venga y le diga, si querés consumir cocaína, arrancá por un poquito y fíjate cómo le pega a tu cuerpo? Mira, tengo hijas pequeñas. Me da terror de que precozmente experimenten sustancias que efectivamente, como decía el doctor, dañan el cerebro. El cerebro se termina de desarrollar casi a los 30 años. Eso significa que el tendido neuronal, las conexiones, se desarrollan hasta 20 y pico largos. Si vos metés droga en ese lapso anterior, le das menos posibilidad de creatividad y de inteligencia, porque la inteligencia es la asociación. Entonces sí, me daría mucho miedo. Bueno. Pero no es moral, no es una cosa careta, es Evidencia. biológica. Es evidencia científica, como recién decía el doctor, ¿no? Lo que pasó en esa plaza o en ese encuentro en Morón fue eso. Había familias, había chicos, y estaba ese folleto que cualquiera podía agarrar, porque si vos querés hacer una política de reducción de daños serias, hablemos de la política seria de reducción de daños, que efectivamente se hace en otros países. No se hace así. Esto es berreta. Esto es la peor manera de implementar una política de reducción de daños. La política de reducción de daños se hace sobre un adicto, para empezar, un adicto identificado y en tratamiento. Un adicto al que vos le reemplazás drogas que son de alta mortalidad, como el fentanilo, como la heroína, por otra medicación que le permita continuar su tratamiento. Esa es la política de reducción de daños. Acá me parece que dan por hecho no el esta consumo. berreta, claro. Bueno, dan por hecho que van a consumir igual, que quizás no son adictos, que van a hacer consumo recreativo y que si van a hacer consumo recreativo, tengan en claro cómo hacerlo. Yo creo que no es un error, es una política ideológica. Es la misma política del gobierno de la provincia durante el verano con consumo responsable. Exactamente la misma, como si un chico que consume paco, que consume cocaína, lo puedes hablar con cualquier madre de cualquier adicto, a los 17, a los 16, a los 15, a los 14, pueda decidir responsablemente hasta dónde consume. No es verdad, no es cierto, no hay freno inhibitorio, como decía recién el doctor, no hay control, no hay un límite, no hay un consumo responsable. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con una ideología, con una política, que fue la misma política que dijo, está bien que los presos salgan de las cárceles en COVID, con la misma política que dijo, está bien no hablar de narcotráfico y abandonar todas las políticas de narcotráfico del gobierno anterior y mirar para otro lado y hacer de cuenta como si la policía y las políticas de seguridad no existieran. Está bien que lo que pasa en Rosario empeore y maten a un chico de 1 año y nadie en el Gobierno Nacional de Seguridad diga nada. Digo, hay una ideología detrás de todo esto que obvia la prevención, porque es más compleja, que obvia la infraestructura sanitaria. ¿A qué camas de desintoxicación van a ir los chicos a los que ellos les piden consumo responsable? ¿A qué centros de tratamiento? ¿Cuál ha sido la política en estos 2 años y medio de este gobierno para poder producir la reducción de daños
frente a un sistema sanitario que no tiene respuesta. ¿Cuál es tu posición personal sobre despenalización y de qué sustancias? Yo estoy en contra, y estoy en contra porque creo que la marihuana es una droga de inicio, no para todos, evidentemente hay consumo ocasional, pero en aquel que no tiene consumo ocasional genera daño y es el inicio de otros consumos. Ahí lo que te dirían es, el pibe que lo agarran con un porro se come, si un garrón va a ir preso por un consumo de un porro. No es cierto. Hoy la despenalización está dada de hecho. Hoy nadie va preso por tener droga para consumo personal. No es cierto. No van presos. Digo, del fallo Arriola a esta parte, podrá haber algún hecho de alguna policía que lo hace y están un par de horas en la comisaría, pero no es cierto que van presos. Entonces, ese no es un argumento. Lo que digo es, para dar estas discusiones, basémonos en evidencia científica, escuchemos a los que saben, escuchemos a las madres de adictos y a los propios adictos que lo sufren. La ley de salud mental es un desastre. Nosotros venimos trabajando en una reforma de la ley que cumple 12 años y no dio ninguna respuesta. Hace 12 años el Congreso dijo, para 2020 no tiene que haber ningún hospital neuropsiquiátrico en la Argentina. Y en todos los hospitales públicos tiene que haber camas de salud mental. Eso no sucedió. El presupuesto no se cumplió. Los centros de tratamiento que se prohibieron, que se abrieran nuevos, no impidieron que creciera la demanda y que no tuvieran lugar donde tratarse. Entonces digo, demos el debate sin la ideología, sin consideraciones como vos decís de tipo moral. Hagamos como cualquier otra enfermedad. Hagamos como hicimos con el COVID, hagamos como hacemos con cualquier otra enfermedad biológica y veamos qué es lo que dice la evidencia. Y actuemos seriamente, porque mientras esto pasa, y los funcionarios, lo peor no es que haya pasado, sino que lo defendieron como si fuera parte de una política seria. No es serio este folleto en el medio de una actividad pública donde van 30.000 personas con una nena de esa edad, en ese stand con caramelos al lado. No es serio, eso no es política de reducción de daños. Eso es cualquier cosa. Bueno, hoy se presentó un módulo alimentario, Estuvo Axel Kicillof, estuvo el Cuervo Larroque. ¿Qué pensás vos de este refuerzo en este momento donde la inflación golpea los bolsillos? El gobierno está tratando de volcar dinero para los sectores más desfavorecidos con estos bonos. Entiendo que el anuncio fue un refuerzo para los comedores escolares, lo cual me parece muy bien, porque hace 15 días dije que la provincia le daba 100 pesos por día para almorzar a un chico en una escuela. Y me pareció una vergüenza. Así que tardaron un poco, tardaron 2 años y medio y más del 100% de inflación arriba. Pero bueno, en buena hora que ahora lo hagan y que la escuela les garantice a los chicos un almuerzo como la gente y no el de 100 pesos que le venían dando hasta hace 15 días atrás. Tengo un par de fotos para mostrarte. La primera es de alguien que usa en esta temporada otoño-invierno chaleco. A ver si podemos ver la foto en 3, 2, 1. Creo que la podríamos ver. Puede fallar. Todo puede fallar. Ahí está. Ah, chaleco antibalas. Bueno. Alguna cosa ya dijiste, incluso acá, de Javier Milei, pero Javier Milei, bueno, llevó en Mendoza, no sé, 10.000, 8, 10, 12.000 personas fueron a verlo. Mira, yo fui a la plaza el sábado pasado. Había 100.000 personas. Fui con un joven miembro de mi equipo sola. Y caminé y charlé con la gente a lo largo de no menos de 2 horas. No necesité chaleco, no necesité custodia. Me moví entre la gente. Cuando entro a un barrio hago lo mismo. Voy a reuniones de vecinos y no me pongo ningún chaleco. Me parece que... Y no conozco a nadie en la política que lo haga, ni siquiera al presidente. Mauricio no lo hacía. Me parece que es parte de una sobreactuación. ¿Por qué es una sobreactuación? Porque si vos convocás un acto de gente que supuestamente te apoya, ¿por qué pensás que va a pasar algo? Bueno, el argumento ¿Qué es lo que te indica que estás en riesgo? Bueno, creo que el argumento es que él no entra por atrás al palco y habla frente a la multitud, sino que se mete como un rockstar entre la gente y que alguna vez lo amenazaron de muerte y entonces la sugerencia y el procedimiento, la seguridad le dijo, vos te tenés que poner un chaleco. Versión oficial. Bueno,
que tome los recaudos de seguridad que crea conveniente. Yo hasta ahora no le vi dar ninguna pelea contra ningún mafioso o nadie peligroso en la Argentina como para que se sienta tan en riesgo, pero si él se siente en riesgo y cree que para vincularse con la gente común tiene que tener un chaleco puesto, es una definición de él. María Eugenia, tenemos que hablar de la cuestión de fondo, que es, acá hay una diferencia con este señor Milei entre tu posición, la posición de Lustó, la posición de Gerardo Morales y Patricia Bullrich, y me atrevo a sospechar que Macri, que es qué hacer con un señor que de repente tiene al menos 15% de intención de voto. ¿Cómo se va a dirimir? Yo creo que primero... No con Milei, digo, con las ideas. Hoy no hay, no, por eso, no hay una discusión de qué hacer con Milei. Milei tiene su espacio político y nosotros el nuestro. Claramente yo siento que no solo nuestras ideas, sino nuestra evidencia, volviendo a lo que hablábamos antes, es distinto. Porque, ¿qué quiero decir con esto? Acabamos de ver la elección en Francia, donde lo que está en juego, en el fondo lo que está en juego era la discusión entre la democracia liberal o el autoritarismo de derecha. Finalmente era eso en Francia. Acá también se va a poner eso en discusión. Digo, lo dije la última vez que estuve acá y lo repito. Hace casi 20 años que venimos peleando desde Juntos por el Cambio contra un populismo de izquierda. No nos creamos que la salida es un populismo de derecha, y mucho menos con un gen autoritario. El autoritarismo nunca ayudó a la Argentina. Correcto. Menos con salidas mágicas. Tu posición es clarísima. ¿Sí? ¿Qué diría, escuchándote, Patricia Bullrich? Porque comparten un espacio y son figuras muy fuertes dentro del espacio. Yo creo que lo que Patricia ha dicho es que está de acuerdo con algunas ideas de Milei, y me parece muy bien porque hay diversidad suficiente de Juntos por el Cambio para que haya diferencias. Ahora, su pertenencia es muy clara y es Juntos por el Cambio, no es Avanza Libertad. Bien. Correa Milei y que dejemos las ideas de Milei. Porque ahí hay como cuánto liberalismo va a tener en su ADN este nuevo Juntos por el Cambio si le toca gobernar. Más privatizador, más shock, más gradualista, más a la Lustó, Vidal, Gerardo Morales. ¿Cómo se va a definir? O más Macri, Patricia Bullrich, o más Larreta, ahí en el medio. ¿Cómo se va a definir? Pues conforman un mismo espacio, pero hay ideas que son realmente diferentes sobre qué hacer. Yo te diría que hay muchas menos diferencias de las que parecen. Por ejemplo, todos coincidimos en que la presión tributaria de la Argentina es insostenible y que nosotros tenemos que hacer todo lo posible rápidamente para bajar impuestos o por lo menos mantener este compromiso de no aumentar un solo impuesto más ni crear un solo impuesto nuevo. Que hasta ahora, desde el 10 de diciembre para acá, como bloque de todos Juntos por el Cambio lo venimos sosteniendo. Después hay un segundo compromiso, que es que se necesita urgente un plan económico que estabilice la inflación. Y para eso necesitas que el Banco Central deje de emitir, no más plan platitas. Y segundo, equilibrar las cuentas públicas. Y esto lo piensa desde Lustó, pasando por Patricia, Mauricio, Horacio, yo. Todos coincidimos en esa premisa. Tercero, todos coincidimos que el problema del empleo es prioritario en la Argentina y que para generar empleo, además de un plan de estabilización que baje la inflación y además de bajar impuestos, tenemos que cambiar las reglas laborales para que una pyme, que es la que genera el 80% de empleo en la Argentina, no piense que un juicio le puede destruir su emprendimiento. Entonces digo, no estamos tan lejos de la mirada económica de cuál es el camino que queremos para la Argentina. ¿Y en cuestiones de reforma del Estado? Yo creo que en cuestiones de reforma del Estado tampoco estamos tan lejos. Creo que es absolutamente necesario replantear el Estado. Por dos razones. Y ahí sí no voy a lo científico o a lo técnico y voy a lo moral. Es inmoral que haya un doble estándar de vida entre los que viven del Estado y los que no. Y esto es lo que le terminó pasando a la Argentina porque hace 10 años que no genera empleo privado y porque el salario del sector privado fue perdiendo poder adquisitivo mucho más rápido que el salario del Estado. Entonces, hay que emparejar esa situación. ¿Pero a quién le estás hablando? Vos cuando te referís al que vive del Estado, ¿es un alto funcionario o alguien que trabaja en rentas? Primero, número uno, gasto político. Segundo, el que trabaja en rentas es el que mejor gana porque tiene un porcentaje de la recaudación impositiva que se distribuye entre los salarios de los empleados. Así que también, digamos, habría que revisarlo. Ahí se te pueden asustar. Es decir,
no me gusta Alberto, pero nos van a echar, no los voto. Una cosa es hacer despidos masivos y otra cosa es eliminar privilegios. El Estado está lleno de privilegios, que son los que con justificación indignan a la gente. Cuando la gente habla de casta o recoge y yo lo dije, también lo dije creo que la última vez que estuve acá, mi ley es el síntoma, no es la enfermedad. Mi ley es el resultado de una dirigencia política, empresarial, sindical, de todo tipo, que durante años construyó privilegios y no le dio respuestas suficientes a los ciudadanos, que están hartos. Entonces, lo primero que tiene que hacer la política es hacerse cargo de eso y eliminar cualquier tipo de privilegio en el Estado, desde los más burdos, como la jubilación que cobra la vicepresidenta, que es insostenible, o que Vudú cobre una jubilación que es honorífica por haber sido vicepresidente. ¿Eso lo podrían eliminar? Por supuesto. Como lo eliminamos en la provincia de Buenos Aires. Y en la provincia de Buenos Aires los gobernadores, los senadores, los diputados no cobran más jubilaciones de privilegio. ¿Cómo se hace técnicamente para...? Hay que votar una ley que suprima... Hay que votar una ley que elimine y derogue la jubilación de privilegio. De la misma manera que hay que votar una ley para que aquellos que trabajemos en el Estado, yo lo dije en campaña, me incluyo, voy a presentar el proyecto, generemos que nuestra fórmula de aumento es la misma fórmula que la previsional. Nosotros nos aplicamos el mismo aumento que le aplicamos a los jubilados. Pongámonos la misma vara. ¿Cuánto acompañamiento vas a tener en ese proyecto? Yo creo que el acompañamiento que más me importa, que es el de la gente, lo voy a tener seguro. Y la política va a tener que acompañar. ¿Y sabes por qué? ¿Tus pares? También. ¿Estás segura? ¿Y sabes por qué también? Porque la política se tiene que dar cuenta que de esta manera no da para más. Que el ciudadano quiere ver gestos, necesita gestos de desprendimiento de la política y de austeridad. Porque su realidad cotidiana es muy pesada. La Argentina duele hoy, duele ser argentino y trabajar y levantarte temprano a la mañana. Y cuando vos querés ser líder y querés liderar, vos tenés que ser ejemplo. Porque si no sos ejemplo, generás bronca. Porque ¿cómo le vas a pedir al otro un esfuerzo que vos no sos capaz de hacer? Hablando de liderazgos, quiero compartirte un video, no una foto, un video de alguien que expresó una idea que llamó la atención. A ver si lo podemos ver. ¿Vos querés ser presidente? Sí, me gustaría. Lo que no estoy es desesperada. No tengo un proyecto político a 2 años. Será, si tiene que ser, en el momento que tenga que ser. Creo que en 2023 nuestro candidato a presidente tiene que ser aquel que pueda ganarle al kirchnerismo. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Puede ser Horacio, puede ser Patricia, puede ser Mauricio si se quiere presentar, puedo ser yo. Pero esa no hay que poner el carro delante del caballo. Nuestro objetivo tiene que ser ganarle a este gobierno y estar unidos. También puede ser alguien del radicalismo. Lo importante es terminar con esta etapa de incertidumbre, de angustia de la Argentina. Bueno, el puedo ser yo no es una frase que habitualmente salga de tu boca. Salió. ¿Por qué salió? Salió porque creo que el trayecto que hice en política, que haber gobernado la provincia de Buenos Aires, que es casi un país en su tamaño y en su complejidad, que el camino recorrido puede llevarme a ese lugar. Pero de vuelta, primero, contesté porque me hicieron la pregunta y siempre contesto lo que creo y de forma honesta. Pero esa no es mi prioridad hoy. Mi prioridad hoy es ganarle al kirchnerismo. Y ganarle no para ganar una elección y que Juntos por el Cambio gane únicamente, sino para de verdad demostrar que aprendimos, para hacer un buen gobierno, para darle respuesta a ese dolor de los argentinos, de la inflación, de la angustia, de la incertidumbre, de que sus hijos, si caen en adicción, tengan una respuesta, y si no que la escuela y ellos mismos hagan su trabajo para que sus hijos no caigan en la adicción, de pelear contra los que venden droga. Toda esa tarea y todo ese trabajo que hay que hacer en la Argentina, que no depende de una persona, ni de María Eugenia Vidal, ni de Horacio, ni de Patricia, ni de Mauricio, ni de Gerardo Morales. Depende de todos nosotros, porque acá se necesitan millones que sigan un mismo camino. María Eugenia, muchísimas gracias por visitarnos hoy. Un placer. Gracias. Vuelvo con mis compañeros. Y vamos a decir algo que es lo siguiente. ¿Qué es Maxi?
¿Qué tengo que hacer ahora? Te podemos contar nosotros. Si Pues, querés. a mí me habla Mañeto directo, no Está- vos. no, a mí, yo no hablo con Héctor, que Cristian... Héctor no te deja mentir. ¡Aló! ¿Es Héctor? ¡Aló! A ver. Y sí. bueno. Hola, Dieguito. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Carlos. Bien, 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 bien. Nosotros siempre hablamos cuando hay quilombo, ¿viste? Cuando se huele en el aire la inminencia del tole-tole, el dunga-dunga. Y sí. ¿Qué querés que te diga, Diego? Que vamos a estar bien, que vendan los Bitcoin y los verdes y la pongas toda en un plazo fijo en el Nación. Me encantaría. Yo de mil amores, pero te estaría mintiendo. ¿Qué tenemos si sube que- el dólar es porque baja la confianza. Sí, 207, Esa después bajó a 205 el Claro, pero esa fue si será la verdad de la milanesa. Esa. Y la palabra salchicha con puré. Y sí. Técnicamente, cuando usted dice Claro. claro, ¿con cuántas A lleva? ¿Son 4? son Claro, y hay 5. claro. Muy bien. Claro, a ver si entendemos de una buena vez por todas que el mercado no son 10 genios malvados que se juntan en un sótano a invocar espíritus y a jugar al juego de la copa. No, aflojemos con el discurso bolche que estamos en el siglo XXI. El mercado, ¿sabes quién es, Dieguito? ¿Quién es? Mi tía Elvira. Este mes Pareció Elvira. le sobraron 10 luquitas y las quiere guardar para Navidad y entonces, ¡pum!, te va a la cueva. Y sí. O Tito, mi mecánico, que iba a construir un entrepiso, pero ve el mar picado y dice, no, mejor no. No. Mejor compro verdes. Y de última, cuando llega a 300, lo hago. Espere, porque acá el que es nuestro Y cambista sí. es Osvaldo Pero Bazán. claro. Pregúntele a Osvaldo Y Bazán sí. en cuánto compra o vende. Bazán, ¿en cuánto compra o vende? Yo voy a hacer caso a lo que diga Melcoñán. ¿En cuánto hay que...? Él dijo hay que esperar a 300, espero. ¿Qué hacemos? Vos comprá mientras tanto, comprá 200 a 300, comprá. No sé con Comprá. qué, pero bueno. Pero con lo que te pagan ahí, la fortuna que te pagan ahí. Él gasta mucho en querido. camisas, en todo lo que es indumentaria, tiene costos muy Pero altos claro. fijos en eso. Por suerte es canje. Pero claro. Gracias. Guarda igual, ¿eh? Guarda. Porque esto se puede ir todo a la mierda, ¿eh? Ciertamente. Y Carlos. si el año que viene llegamos a la PASO con una inflación descontrolada, acá puede ganar hasta Altamira, ¿eh? Sí, La verdad- sí. No Altamira se es un confíen amante con los de los focus tomates group, que Latinoamérica últimamente está más loca que Johnny Depp, ¿eh? Es verdad. Guarda. Gracias, Guarda, Carlos. Guarda. Cuidado. El banderín. Sí. Siempre hay algo que está, el reloj, algo en movimiento ahí atrás. Y contento con Racing. Bien. Hay un módulo alimentario. Sí, vos se En lo el pre- contexto del módulo alimentario, ¿qué pasó? Vos se lo preguntabas a María Eugenia Vidal, hoy hubo una presentación de un módulo alimentario en la provincia de Buenos Aires, una ayuda para 2 millones de jóvenes, pero hubo un hecho político que era volver a ver al albertismo con Máximo y con el Cuervo Larroque, un hombre que disparaba a dardos fuertes. Bueno, hablaron los dos, habló Larroque y Zabaleta, ministro de los más duros de Alberto. Mirá lo que dijo Larroque y después analizamos acá con la mesa. A ver. La verdadera política de desarrollo social se hace en el Ministerio de Economía. Se hace con las políticas económicas y sobre todo con las políticas económicas a nivel nacional. Eso es lo que va a cambiar la ecuación y nos va a permitir, más temprano que tarde, poder mirar a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, pero a todos los argentinos y las argentinas, y decirles que hemos superado una etapa muy compleja y muy difícil. Bien. Esto es lo que dice el vocero más fuerte del cristinismo en los últimos tiempos, fuera de Cristina, que es las políticas nacionales las hace el Ministerio de Economía Nacional. Bueno, después habló Juanchi Zabaleta, ministro de Desarrollo albertista de pura cepa, y así le dijo. A ver. A mí que no me la cuente nadie. Recorro cada barrio de la Argentina, cada centro de jubilados, cada club de barrio y hay expectativa y esperanza. Todo eso, todos juntos, transformarlos en un camino de recuperación
de compromiso y también de militancia política. No vinimos a estos lugares para ser funcionarios solamente, vinimos a estos lugares para militar todo el día, con mucha responsabilidad. Hay que estar hablando ahí y te está mirando así Máximo y Kicillof como tomándote examen. Sí, Juanchi Zabaleta, el que hablaba recién, es el que tiene mayores diferencias con la Cámpora y las expone públicamente. Era uno de los que quería que Alberto hiciera un cambio de gabinete que nunca hizo, pero acostúmbrense a ver esto así. Por lo menos 1 año y 3 meses van a estar... Es el cierre de listas, por eso menciono esa fecha. Van a estar así, haciendo el juego de las diferencias, que uno dice una cosa, que otro dice la otra. otra. Es el matrimonio en la reunión que vos ves que uno habla y el otro hace con el... Sí, es siempre... Es eso. Es eso y siempre el mismo chiste. Pero siguen las juntos. mismas caras, pero siguen juntos. Y te agrego una declaración que hizo Guado de Pedro. Perdón, Bazán, voy a nombrar a Cristina Kirchner y le voy a decir a Guado de Pedro desde ahora el canciller de Cristina, porque está de viaje en Israel. Como en si una fuera misión, canciller, claro. Como si fuera canciller. Aparte es alguien que Cristina quiere instalar como candidato presidencial. A ver qué dijo, lo tenemos. Si Jessica Bossi lo desea, lo tenemos. Ay, gracias. ¿Qué dice? Lea. Dice, todas las coaliciones tienen problemas y no pasa nada. Todos los matrimonios tienen problemas y no pasa nada. Se resuelven por Pasa, ¿qué pasa? Claro, pero este matrimonio tiene un condimento, que es que él, Alberto, y ella, Cristina, no se hablan y no se van a hablar. Como muchos Y matrimonios. no se van a hablar. Digamos Claro, todo. exactamente. Y duran. Pero acá viven uno en el Senado y otro vive en la Casa La verdad que si un matrimonio tiene problemas, es problema del matrimonio. Pero estos tipos son el presidente y la vicepresidenta. Sí, Me parece que eso complica un poco las cosas. por eso no es que pasa en cualquier lado. Digo, si la señora que tenés tanta ganas de nombrar quiere instalar a este señor como canciller, qué buen favor le estamos haciendo Como todo el canciller o tiempo como candidato a presidente. diciendo lo que dijo, que en realidad no dijo nada. Te desafío a que tu próxima columna del Domingo del Sol hables toda la columna sin nombrarla y con... ¿Querés que hable de tu matrimonio, por ejemplo? No, de esta situación, porque sería divertido eso, de verdad. Bien, Rono. Guado de Pedro, ¿es un candidato para Cristina de cara a 2023? Sí. ¿Más que Máximo? Por supuesto. No, Máximo Kirchner no le ven maduración política como para una campaña en el 2023. Cristina Kirchner no va a ser candidata, más allá de que se lo pidan. ¿Por qué no va a ser candidata? Porque no ven que pueda tener una elección que sea una victoria en el 2023. Entonces, lo que buscan es, bueno, candidatos para la nación, candidatos para la provincia. ¿Cuándo se define esto? Mayo del año que Y la viene. Roque ¿no? subiendo De hecho, también. hubo una foto de Guado tengo en una- donde confunde fascismo con nazismo. Como si fuera lo mismo. Que a Yo mí acá marco una confunde dónde hay diferencia. cenizas y dónde no. Nosotros, si analizamos la historia, a esta altura, mirando la elección en la que Macri fue presidente, para todos el presidente era Massa. 6 meses después, para todo el presidente era Scioli y terminó siendo Macri. Yo lo que digo es... Pero si esa es esto una está- foto, pero Sí. habla sobre esta foto porque está pensada también para proyectarse, para obtener centralidad de Guado. Sí, Guado de Pedro está en una gira en Israel en la cual se llevó a los gobernadores mostrando que él tiene también centralidad con los gobernadores y no tanto el presidente, y se están mostrando en fotos como hace Larreta u otros que viajan por el mundo y se muestran Pero como el texto- gente de El relaciones texto en tiene el dos mundo. errores, Pablo. O sea, si se va a instalar, Sí, por lo sí. menos, que no confunda fascismo con nazismo, no necesariamente lo mismo. Y ahí no había ceniza. Hay unas pocas cenizas que son como de diversos lugares donde ha sufrido el pueblo judío, pero no son no de millones, fascismo, no son no de millones, primero, no son de millones de personas, porque es como algo simbólico, y además no es de fascismo, es de nazismo. Es muy raro que no haya querido decir nazismo. No Bien, me tenía- permiten, no- sí. ¿No tienen todavía un nombre para la Embajada de Israel, este No, gobierno? no lo Porque tienen. Sergio Todavía- Rivaro todavía- fue Rivaro condenado todavía- por corrupción y tuvo que dejar el cargo. Y no dejó la oficina todavía. Y yo tengo que dejar la silla, me permiten, voy a buscar a la parte médica de Nelson Castro. Tenemos la suerte de Nelson, periodista y médico. Bueno, hablábamos hace un rato. Estaba muy interesante la mesa, muy como siempre, muy interesante. Una campaña de reducción de daños de consumo de sustancias. Esto es en Morón. ¿Cuál es tu mirada sobre sí? No, esta es una campaña de producción de daños. ¿Por qué? Y porque genera daño, es una campaña de inducción al consumo. Dice, si vas a consumir, hacelo despacito. Es decir, es una campaña donde te dicen cómo Acá tenés... está acá atrás esto. Acá, por eso, ¿eh? Te dice cómo tenés que empezar a consumir.
No es que te dice no consumas. Dice, si vas a consumir, hacelo despacito. Y después te dice, y asegúrate que es confiable el dealer. Digamos. Así que es una campaña de producción de daños, no de control de daños. Por supuesto que inflige, ya lo explicaba acá el doctor Yaría muy bien, la ley 23.737. Y si vos, yo o cualquiera de la mesa hiciéramos esto, nos inician una causa penal, ¿no es cierto? Claramente. ¿Qué pensás vos? ¿Hay algún modelo que te haya llamado la atención de algún país exitoso o con alguna suerte de éxito? La lucha por contra este flagelo las adicciones es muy difícil en todas partes del mundo. No hay ningún país que haya hecho cosas ideales. Ahora, este no es el camino, claramente, digamos. La Argentina con esto no tiene ninguna posibilidad de encarar un problema tan complejo, tan difícil en el mundo, porque tiene que ver con la condición humana, con la tendencia a las adicciones. Vos lo conocés muy bien como psicólogo, que está presente en nuestra psiquis, y además con el riesgo de los patrones adictivos que tenemos genéticamente cada uno de nosotros. Es decir, así como hay personas que tienen un patrón de adictividad tremendo, que toman una gota de algo y se hacen Maradona. ¿Correcto? Y otras no, que a lo mejor, bueno, toman, prueban y pueden hacerlo. Pero como vos no sabés quién es quién, vos a ninguno lo tentás. ¿Correcto? Porque aquí hay un potencial de daño muy fuerte, porque además vos no le estás diciendo, mirá, consumís es malo. Yo no veo ninguna cosa que diga, mirá, consumir es malo para tu salud, digamos. Pero, Nelson, ayúdame con esta idea y vamos en búsqueda de tu memoria y la mía. ¿Qué campañas de concientización del riesgo de consumo de drogas recordás? Mirá lo que hago, a lo largo de tu historia. No, ninguna efectiva. Porque te repito, es algo muy difícil que no se soluciona con eslogans. ¿No es cierto? Necesita un trabajo muy complejo, de campo, muy importante, porque además lo que es fundamentalmente el eslogan después tiene que verse traducido en la realidad con que, bueno, tenés un adicto, ves cómo fundamentalmente lo tratás. Y el tema de la prevención tiene que ver fundamentalmente con el trabajo del día a día, con lo que pasa en la casa, en la familia, con la comprensión, además de las causas que llevan a la adicción, ¿no es cierto?, que son complejas. Por eso mismo esto es una banalización del problema, porque esto toma además al consumo como una diversión. Bueno, consumís. Bueno, hay un paradigma hedonista de sí, claro que sí, pero es equivocado por las consecuencias que después esto tiene, digamos, en la vida de las personas y en la vida de la sociedad, porque además acá estamos hablando de el consumo, no es que solamente algo que te daña a vos. Una persona, digamos, bajo los efectos de la droga es dañina para terceros también. Y sufre mucho la familia. Totalmente. Sufre mucho la familia. Obviamente. Entonces, vos imaginate que esto es un verdadero disparate. Esto es algo realmente criminal. Y no lo digo figurativamente. Voy a, como dice con el doctor Yaría, a colocar un argumento que a lo mejor no es mío sobre la mesa para... El combate contra las drogas está perdido, la gente lo va a hacer igual. Ya que lo va a hacer igual, por lo menos reduzcámosle los daños. Bueno, pero esto no lo genera, porque digamos, ¿qué daño vos le ves allí? Vos podés decir, bueno, mirá que si consumís te puede pasar esto. ¿Vos lo ves allí? No. Mirá que consumir es peligroso. Es peligroso por esto. ¿Vos lo ves ahí? No. Mirá que consumir, además, digamos, tiene un efecto, digamos, sobre terceros, sobre las personas que están a tu alrededor. ¿Vos lo ves ahí? No. Mirá que bajo los efectos de la droga vos podés perder controles y demás y generar, digamos, un accidente, un daño. ¿Vos lo ves ahí? No. Entonces, este es el problema. Es decir, vos podés decir, bueno, esta es una realidad, ¿no? Bueno, no la estimules. Advertirle a las personas los riesgos que representa para sí y para terceros. Eso puede ser un daño colateral, porque efectivamente estás viendo la colateralidad de los efectos que tiene. Acá no hay absolutamente nada de esto. Nelson, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por tu aporte. Bella noche. ¿Vamos a hacer una tanda? Vamos. Vamos a hacer algo que es bastante ingrato, que es unir las puntas que a veces se desenganchan para no ver, que es el consumo, incluso recreativo, del otro lado, en un cable imaginario, nos lleva, por ejemplo, a Rosario, Rolo. Rosario es el epicentro de
una guerra de narcotráfico que ya ha desbordado todos los límites conocidos de la ciudad, porque en algún momento estaba circunscripto a sectores más vulnerables, a la zona sur de Rosario. Hoy está habiendo una epidemia de asesinatos. El último episodio tiene que ver con un hombre de 28 años asesinado adentro de su camioneta junto a su mujer, que tenía a su bebé de 1 año en brazos. Murió el bebé, al hombre le pegaron 15 tiros, el bebé recibió varios balazos y murió. La mamá del bebé, quien lo tenía en brazos, está internada muy grave y un hijito de 6 años se salvó porque se escapó corriendo por la puerta trasera del coche cuando aparecieron los sicarios. ¿Qué está pasando en Rosario? A nivel estadístico hubo 87 asesinatos en lo que va del año. ¿Es mucho? ¿Es poco? Estamos en un récord histórico. Solo en abril hubo 25 asesinatos, o sea, 1 exactamente por día. No hay ningún tipo de respuesta del Estado Nacional. Aníbal Fernández le había prometido a Omar Perotti mandar 1.500 gendarmes. Le dijo, ¿se acuerdan cuando cayó Sabina Frederick, entre otras cosas, por decir que al final no sabía de qué se quejaban en Santa Fe, si la tasa de homicidios había subido más en la capital federal que en esa provincia? Bueno, cuando asume Aníbal dijo, me voy a ocupar de Santa Fe, de Rosario, voy a mandar 1.500 gendarmes. Mandó 500. Los rosarinos dicen, están en el centro, en algunos lugares, pero no se lo ven en los barrios. Y él había prometido 1.000 más con un destacamento móvil de gendarmería que se iba a quedar, supuestamente, el destacamento 7. El destacamento no se creó, los gendarmes nunca llegaron. Del Ministerio de Seguridad dicen, no, nos atrasamos con la compra de los containers para armar los puestos de los gendarmes. Lo cierto es que tenían que llegar a principios de marzo y a fines de abril lo que tenemos es una escalada de violencia narco que nunca se ha visto en Rosario de esta manera, con aún más agravantes. El último ministro, o el primer ministro de Seguridad que nombró Perotti, que era Marcelo Saín, fracasó estrepitosamente después de 1 año de gestión y decir que en el verano de 2021 habían subido los crímenes porque era una cuestión estacional. Y Aníbal Fernández lo premió nombrándolo asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación. Aún desde ahí no hay ninguna ayuda para Santa Fe, con una persona que conocía esto que está ocurriendo en Rosario y que va en escalada absoluta, Diego. Es recontra preocupante lo que ocurre. Gracias, Rolo. Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Ahora en la continuidad informativa de TN, Darío Lopreite. Hasta mañana.